Suscríbete a La Panterita. Que irnos, ya viene el equipo de fútbol a lo grande con Arturo Rubín y toda la gente. ¿Nos encontramos mañana? Nos encontramos mañana. Chau, chau. Adiós. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y fútbol a lo grande. Este programa fue presentado por Itaú, hecho con vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Agua de la Costa, proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Shorty Beef, carne 100% chaqueña. Para cada dolor hay un quitadol. Ellopuy Supé Quitadol. Universidad Americana. Made in Americana. Petrobras, amigo, recargamos tu sonrisa siempre. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio América de Pedro Juan Caballero. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo grande. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López, Germán Cafa y Carlos Quise. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo grande. Buenos días, saludos cordial a todos los oyentes de Fútbol a lo grande. ¿Cómo estás, Germán Cafa? ¿Qué tal, niño? Muy bien. Bien. Buen día para todos. Víctor, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Jorge? Buen día para todos. Carlos Alberto Quise, ¿cómo estás, Carlos? Hola, Jorge, saludos cordiales a todos. Darío, buenos días. Buen día, Jorge, saludos a todos. El técnico de Olimpia. Si son parte de la directiva... Sí. Pasa que no tenía el micrófono. Ahí está. Sí. ¿Cómo está Francisco López? Hola, niños, saludos para todos. ¿Estaba sin micrófono? ¿Te olvidaste de mí? No, estaba muy lejos. Estaba terminando, Pancho. Estaba lejos el micrófono, por eso nomás. Ahora sí ya está ok. Si fueran directivo de Olimpia, apuntan a un técnico extranjero o a un técnico paraguayo. ¿Qué harían en estas circunstancias? Con lo que tiene el plantel, mirando el todo, competencia, el año, ¿hacia dónde apuntar? No depende ni de la nacionalidad. Si primero tu balance del equipo que armaron, que para mí equivocadamente no es para jugar como quiere jugar, por el perfil de lo mismo, pues hay que ver el técnico que le pueda dar otro perfil o que juegue de otra manera. Si Olimpia sigue jugando con el 4-4-2 o 4-4-1, que es lo que más utilizó, va a seguir teniendo los mismos problemas, sea que sea entrenador. El perfil no da. Las características de esos muchachos hacen que hoy, si hacemos un análisis individual, vamos a encontrar que todos están por debajo de su nivel, de lo que creemos tienen su nivel. Esa es la realidad, y no pasa por el extranjero, viene y puede arreglar el equipo así como vino el... Bobaglio. No, y Vinicius, Vinek, y no sé cómo se llama el de Tacuari. El de Tacuari. Metió 5 victorias, metió. ¿Y qué? Y ahora el opuesto. Ahora el opuesto ya conoce, no pasa. El el que dice eso, el entrenador... Y fuera de eso, por el rasgo, ahí está el que trabaja mucho de lo mental. Eso sí. Claro, pues a veces hay un toquecito que te arregla el equipo. Una palabra, a veces un lesionado te arregla el equipo. A veces un expulsado te arregla el equipo. Son cosas que pasan en el fútbol, ¿no? Olimpia viene arrastrando, y tenemos que hacer para hacer un balance de lo que es. Olimpia tiene que tomar decisiones que corresponde a esta altura después del fracaso rotundo la temporada pasada. Olimpia no tomó decisiones, sacó 3 o 4 jugadores, pero siguió lo mismo. Los líderes no aparecen y vos tenés que darle un estate quieto en algún momento. Un golpe de timón. Claro. Esto es Olimpia no puede, ya arrastró etapa, pero lo ideal, tanto Olimpia y Cerro, es de ganar campeonato con frecuencia. A eso están acostumbrados sus hinchas. Yo voy a tocar un tema que es Richard, a quien no hay necesidad que diga el aprecio y el afecto que le tengo, pero Richard, si Richard no se pone, hoy es mejor que todos todavía,
Pero Olimpia necesita el mejor Richard en este momento. Esta versión no sirve. Entonces, si él mantiene esto, Richard en poco tiempo, o ya es, que no voy a decir, porque no estoy convencido de eso, Richard se convierte en un problema de Olimpia. Richard ya puede ser un problema de Olimpia. Entonces, Richard tienen que entender eso, y a partir de ahí, tratar de encontrar las modificaciones que necesita el equipo para rendirlo. Olimpia es un equipo que gastaba más de $1 millón de salario, bajaron a 700, 800, no sé a cuánto, pero no está ahí el tema. Un jugador que gana 50 y no rinde es un jugador caro. Un jugador que gana 70 y te rinde es un jugador barato. Porque si te rinde y vos conseguís éxito, generás otro tipo de ingreso. Lo mismo pasa en un entrenador. El barato te puede resultar caro y el caro te puede resultar barato de acuerdo al éxito. No es difícil, no es fácil encontrar ese entrenador. Pero a mí me sorprende que esto de Chiqui le haya sorprendido a la directiva. Ellos tendrían que haber tenido ya el plan B, porque esto se veía venir. Si Chiqui en enero te dijo ayer se acordó Francisco. Si no entramos, esto se incendia. Se sabía que esto podía pasar. Él declaró eso. Y así fue en 4 partidos ya. No debería haber pasado porque es decir, son los partidos que en estadística o uno mirando el calendario son partidos de 3 puntos. Es decir, uno miraba el calendario y decía, van a llegar con 12, 11, 13 puntos al clásico. Pues Cerro dentro de ese calendario tenía un partido que sí puede perder puntos, que es Libertad. Sí. ¿Entendés? Lo que llama la atención es que para todos nosotros ya se veía venir este final, por cómo jugaba el equipo, porque no había rendimiento y porque siempre insistían con la misma forma de jugar, y que a los dirigentes le haya caído como de sorpresa. Eso es lo que llama la atención. ¿Eso qué quiere decir? De que o no están preparados para manejar una institución así, no están ordenados, no están capacitados, o qué. Porque si todo el mundo se daba cuenta de esto, Carlos, compañero, y los dirigentes están sorprendidos, eso es lo que llama la atención. Quizás la idea podía ser que con incorporaciones podía mejorar. Pero al final es muy difícil decir. Claro, con los intérpretes correctos, de repente cambiar de intérprete, pero porque él mismo aprobó la contratación de estos jugadores y al final pero no caminó. Si vos contratás nuevos jugadores, pero seguís insistiendo con la misma idea de jugar y no te dio resultado, o sea, pero a ver, los jugadores, los que pidió los refuerzos llegaron también muy cerca en el límite, pero por ejemplo uno esperaba, yo creo que Chiqui también, que Fernando Román, por ejemplo, llegue, juegue y rinda. Hoy rinda más de lo que rindió, porque todo entrenador, Pancho, espera eso. Y el propio Espínola apareció muy bien en el primero, después en el segundo se fue quedando, pero creo que hasta, no sé, se fue demasiado optimista con el momento de los refuerzos, quisieron crear ese escenario, o a lo mejor pensaron en ese escenario y se llevaron otra vez algo negativo, ¿no? O sea, una situación que no estaba de vuelta en los planes, otro escollo más que tenés que superar. Y sí, porque lo traen como refuerzo y terminan siendo incorporaciones, más que nada. Así es. Pero siempre generaban un signo de interrogación todos los nombres que trajo. Es decir, yo no podía decir de antemano. A mí me gustó Román, por ejemplo, en Nacional, y cuando lo veo el primer partido que le pesó tanto, dije, epa. Y de eso muchas veces no se vuelve. Y en el fútbol siempre hay ejemplos. Vergara, ¿se acuerdan aquel lateral de Luqueño que era buen lateral, era para la selección y todo? Entró en Cerro, hizo gol en contra, segundo partido gol en contra, le pesó y no jugó, terminó no jugando en Cerro. Es decir, pasa esto. Entonces vos siempre genera una expectativa a ver cuál va a ser el comportamiento de Román, el comportamiento de si Benítez es esto. Yo no creo que Chiqui haya dicho, Benítez es mi futuro zaguero central de Olimpia, si es esto que vimos hasta acá. Entonces está equivocadísimo. No es fácil ese salto. No es equipo a Olimpia o Cerro. Esas camisetas son pesadas. Esa es la duda que siempre te genera una contratación. Pero eso pasa hasta jugadores de gran calidad. Entonces, para Guarino es lo mismo que yo me imaginaba que le haya pesado a Olimpia conociéndole al papá miércoles. No sé quién otro trajo. El Prato no está, pero este Prato es el que vimos en los últimos partidos. Yo no espero otra cosa de él. A no ser que vos le consiga convencer que se tiene que poner en forma el sacrificio. Yo no sé si está para eso ya. Fue a Rúa. Después trajo a Rúa que venía sin jugar. Rúa sin jugar. Ahora, lo que sigue faltando
mi forma de ver, creo que muchos deben pensar igual, no hay líderes en el Olimpia. Si no es Richard Ortiz, no se ve un líder, un tipo que diga, bueno, este es nuestro norte, esto es lo que tenemos que hacer. Y tener en cuenta que salieron muchos cabezas. O sea, primero salió, para mí, el líder positivo, el líder más positivo que tenía Olimpia, que era Antolín. Ya no está en el vestuario. Salió Ale, con el peso que tenía. Y el que queda es Richard. Entonces, pero acuérdate que había puja de liderazgo en Olimpia, no era que todos. Creo que Olveira ocupa un lugar también de cierto liderazgo. Pero el que decide ahí, el cabeza visible de Olimpia es Richard. Claro, él. ¿Entendés? Y no hay otro, para mí no hay otro. Hasta cuando entra en la cancha cambia todo, a pesar de que él no atraviesa un buen momento. Imagínate que en la selección no tenemos un gran CI, él no juega. Y pedimos por ahí muchas veces. Y sí, pero no. Hasta el 50%. Carlos, me quedó la duda porque decías, puede ser un problema para Olimpia. Eso tiene que ver con el hecho de que, por ejemplo, él no está 100% y si hacía medias lo hacen jugar por su peso propio, por su nombre. No, vos necesitas el mejor, más en este momento el mejor Richard. ¿Quiénes son los que te van a sacar de la crisis? Los jugadores de experiencia, de los que tienen clase A. Richard, Derli, Olveira, paremos de contar. Sí. Hoy en Olimpia paremos de contar, no hay más, ¿no? Lo incluía Ale Silo antes, pero... Bueno, pero Ale ya no está. ¿Son esos tres? Eso claro. Son los que tienen que asumir la responsabilidad y sacar a este equipo adelante. Si Richard no mejora, va a seguir siendo, porque este Richard es lo que estamos viendo 1 año y medio. Sí. Entonces, si vos querés que juegue Richard, no hay que engañarse, ponerle uno a la derecha y otro a la izquierda a este Richard. Claro. Olimpia juega con Gómez, juega con Quintana, juega con Martínez, juega con no sé quién al lado de Richard o otro. No tienen recorrido, no van a cubrir la cancha, no alcanza. Y ahí lo hacen de gastar a Richard. Entonces no sos competitivo, porque cuando perdés la pelota, la recuperás allá en el área y son 70 metros que tenés que correr. Si vos recuperás en campo del rival, 20 metros corres, ¿sabes cuánto te ahorra de energía todo el equipo? Sí. Por eso que es importante achicar. Por eso la idea de Bernay, cuando le sacó a Báez el otro día, él explicó de otra manera que no está mal tampoco. Pero yo lo que pensé, dice, si yo estoy apretando, tengo un jugador más, necesito y tengo jugadores que se adaptan a ese perfil de volante central y de zaguero, que mejor que mis 2 zagueros serán volantes. Sí, Morel y Pires Mota. Claro, para apretar más, para que pasen. Porque el central tiene 2 marcas en el fútbol, que no sé por qué, no está escrito esto. Uno es que no quieren pasar la línea central más allá a marcar. Me parece que ahí hasta ahí marca, ahí comienza su tarea defensiva. Y la otra es pararse retroceder y pararse en la cabecera del área. No sé por qué es regla, no está escrito, no hay entrenadores que le diga eso, esto hagan. ¿Entendés? Entonces, hay Guardiola en su mejor época en Barcelona quiso jugar de esa manera con Mascherano y Son, que lo trajo del Arsenal y no le funcionó en los partidos de pretemporada y cambió, pero soñaba jugar con volante de central. Al final hoy juega más con centrales que con otra cosa. Sí. Entonces, cambió, no le resultó. Y se aprende. Entonces, lo de Bernay no estaba mal desde ese, para achicar más, para jugar en espacio más reducido, en 20 metros el equipo. Él explicó de otra forma, salir porque lanza mejor. Él lanza mejor que Morel. Sí. Ha hecho cambio de frente de 40 metros. El único pase que le veo, no sé si te va a tirar a la derecha, le va a salir igual. Con perfil encima, pero, derecha e izquierda. Pero a la derecha no le vi lanzar. Lanza de cruzado de derecha a Cecilio. No, pero digo con las 2 piernas, o sea, tiene buen saque, ya sea con la pierna derecha o con la pierna izquierda. Y hablando de lanzar, tenemos que lanzarle la pelota a Dios. Urbanización Alturas de Itá, cercanía al Hospital Nacional de Itagüí, Municipalidad de Itá, ruta asfaltada, zona poblada, con cuota fija, sin reajustes y posesión inmediata. ENSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. En el interior de un vehículo al sol, la sensación térmica puede llegar a los 75 grados. Por suerte llegaron los precios bajos de Shell para que puedas andar con aire todo el día. Fórmula regular 5.650 y fórmula super 6.150 guaraníes. El precio bajo, calidad superior. Si el Wi-Fi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Elegí la conexión total al 0971-100-000. Personal Flow. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón deliciosamente natural. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premium y Suave. Yerba Mate Pajarito, cultura y sabor en un
un sorbo de tradición. Se puso en marcha anoche la Copa Libertadores de América. Mañana estará jugando Nacional. Fue triunfo del Puerto Cabello. 3-2 ante Defensor Sporting. Se jugó el partido en Venezuela. En Altagracia, Parque Hotel, tradicional cena de los enamorados. Chef especial, show musical, miércoles 14 de febrero desde las 21 horas. Pagando con tarjeta crédito familiar, 30% de reintegro. Informes y reservas al 0986400-550. Altagracia, Parque Hotel, tu mejor opción para el Día de los Enamorados. Sobre el partido, porque estaba viendo ayer Puerto Cabello Defensor, Puerto Cabello tiene como refuerzo estrella a Miku, aquel jugador de la selección venezolana, que leía su historia. Él ya tiene 38 años y es la primera vez que juega en Venezuela, porque él hizo parte de su carrera en España. Jugó en Valencia, Getafe, y ahora a los 38 años estaba jugando en tercera o cuarta de España. Lo llamaron justamente... En ese estadio se venía jugando el Preolímpico. Sí, en Valencia, exactamente. Y el técnico de Puerto Cabello es Noel San Vicente, que en su momento fue técnico de la selección venezolana. Ya vino un par de veces aquí igualmente como técnico. Ganó 3-2. Hizo un gol a los 20 segundos del equipo de Puerto Cabello, y ahí lo desacomodó bastante a Defensor Sporting. Pero estuvo realmente entretenido el juego ayer en Venezuela. Recárgate energía y vitalidad con Pufa Energy. Aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Máximo rendimiento, máxima energía y máxima vitalidad con Pufa Energy. Calidad éticos. Asismed ya está en la ciudad de San Bernardino, avenida Luis Valle y Bicentenario, frente al Club Nacional, con los servicios de atención médica y consultorio, servicios de ambulancia y más. Conoce más en redes sociales @Asismed.py, porque todos los días cuidamos de vos y tu familia. Asismed toda la vida. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, Casi R y 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. Ferropar S.A., 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Volviendo a lo que tiene que ver con título para la Copa Libertadores, hoy Aurora Melgar, un partido por día, mañana 21:30, Aucas ante Nacional. Nos metemos nuevamente en lo que tiene que ver con lo de Olimpia. Los nombres que están sonando, lo de Palermo, que anda dando vuelta allí, lo de Rodrigo López, son situaciones diferentes. Uno que Palermo últimamente en Platense, antes pasó por Chile. Jugó la final de la última Copa de la Liga, con Platense ante Rosario Central. Su mejor campaña como entrenador. Después no estuvo bien. Lo mejor. Sí, Godoy Cruz al principio, Unión Española en Chile, México. No anduvo bien. En Platense fue lo mejor. En Platense lo mejor que le fue en resultados. ¿Y algún tercer nombre que se puede meter? Entonces, lo argentino, uruguayo. No sé si Pancho tenés algo, Carlos, en cuanto lo que se escuche lo mismo. Por allí, esos nombres. Y después más bien un pedido de la afición, pero no sé si tiene que ver hoy con la directiva, Julio Cáceres. Quedó, ayer en el Extra hacía una compulsa popular y quedó la buena imagen de Julio Cáceres. Una consulta con José Saturnino Cardoso. Hasta llena, te dieron el número ahí. Palermo se hablaba de que iba a Colo-Colo, pero al final terminó siendo Jorge Almirón. O sea que esa propuesta que tenía o estaba en chance quedó desistida. Los miércoles son de Farmacia Catedral porque llegaron los descuentos reales, con descuentos de hasta el 50% en todas las categorías, con todas las formas de pago. En Farmacia Catedral desde 1905, amamos cuidarte. El otro que sonó es Bataglia. Sebastián, el ex Boca. Casi el mismo perfil que Palermo. Que viene de su paso de Huracán, que no fue para nada bueno. No, le fue muy mal en Huracán. Perdió un montón de partidos seguidos. Acá él había anunciado que no seguía acá en Paraguay después de perder ante Guaraní. Cierto. Exactamente. Ese día dijo que ya no era insostenible la situación. Sí, fue lo más renombrable, fue lo de Boca, pero en Huracán no le fue bien. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en apostar.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Planear un viaje fuera de la ciudad es uno de los mejores placeres de este verano. Con Bancopp tenés 100% de reintegro en peajes de Covía, Luque, Sambre y ya fines de semana de febrero. Bancopp crece desde la raíz. ¿De Gorosito no habló? No, esta vez no. Y Pipo quedó allí, dejó una buena imagen, igualmente por lo menos en el aficionado de Olimpia dejó una imagen. Sí, pero en Tigre está... En Tigre no le está yendo bien. Dirigió 2 partidos, perdió los 2. No sé si es mito o no, pero en su momento se habló que como que no gustaban los dobles turnos de él. Habría que ver si es mito en realidad. Se escuchó ahí por los pasillos. Solo que ya no están varios jugadores de aquella época. Varios jugadores de aquel momento. O sea, hoy el plantel es diferente. Sí. Aquel que viene, Carlos, tiene que saber qué tipo de plantel tiene Olimpia el entrenador. Es lo primero que pregunta. Enseguida va probando, enseguida te das cuenta. En cada detalle, el que estuvo en una cancha, es decir, no va a ser su primera vez que va a agarrar Olimpia. Es decir, Olimpia sí, pero ya trabajó normalmente, o jugó, estuvo con grandes entrenadores. Entonces los detalles te marcan.
y vas corrigiendo de acuerdo a lo que aparezcan. Toda la información te van a dar. Después toda esa información vos la tenés, pero vos después tenés que corroborar cada una de ellas, no porque te dijeron vas a creer, después vas a ver con los hechos. Yo recuerdo, llegaban sobre la hora los jugadores, Olimpia, cuando comenzaban a trotar, ay no, el masaje, no, para la mano, ¿entendés? Vení un poquito antes para hacerte el masaje, si no, no, yo no voy a, ¿cómo va a comenzar a correr tu compañero y vos no vas a correr? Y todavía para ahorrarte esas 2 vueltitas de miércoles que hacen, pero son detalles que cuidás. Y eso te va dando cuenta en el día a día. Por eso que el día a día es apasionante. Cada día es un detalle. Y vos decís, mañana no hay nada nuevo. No, al día siguiente hay... Todos los días aprender algo nuevo. A todos los días hay un detalle a corregir, un detalle a mejorar. Es increíble, es apasionante desde ese punto de vista. Decir bienestar y certeza exigir Paco, más de 40 años llevando energía al país. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, casi Kubitschek, o llámenos al 729-6060. Fleming. Lo bueno del fútbol, o lo que tiene un entrenador, es que el futbolista normalmente es un ser noble. En Comercial Economía San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón, productos a granel y mucho más. Precios mayoristas a partir de 3 unidades, lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Teléfono 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país. Con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Empeñá seguro, empeñá la plata. Nos vamos hasta Ecuador, está Jordan Santa Cruz en línea, jugador de Nacional, mañana juega de Copa Libertadores, Nacional visitando al Aucas. Te saluda Jorge Sosa, buenos días, ¿cómo estás, Jordan? Hola Jorge, ¿qué tal? Un gusto saludarte a vos y a tus compañeros que componen tu mesa de trabajo. Bien, Jordan, todo bien. Ustedes están en Guayaquil. Guayaquil, sí, así mismo. ¿Cuántas horas antes van hasta Quito? Creo que al mediodía creo que estamos por Quito. ¿El entrenamiento lo hicieron allí en el campo de Melec? Sí, así mismo. ¿Qué referencias tienen del rival de Aucas? Que es un equipo que le gusta mucho la posesión, ¿verdad? Que tiene extremos rápidos, también de que a la hora de presionar son muy prolijos, ¿verdad? Entonces tenemos que estar atentos a esas cosas y nosotros tratar de mejorar nuestro juego, ¿verdad? Ya tenés recorrido, jugaste Copa con otros equipos, también con el propio Nacional. ¿Experiencia de haber jugado en la altura si no refrescás? ¿Tenés en Quito? Sí, no, en Quito no tengo, en Bolivia y Perú el año pasado. Y en cuanto a eso, ¿cómo está el plantel? ¿Muchos de ustedes ya tienen experiencia o hablando un poquitito de eso o como que no piensan mucho en el tema de jugar en Quito? Lo que pasa es que si pensás mucho en eso también te trabaja, ¿verdad? Entonces trataremos de hacer un partido inteligente, ¿verdad? A medida que va pasando el tiempo creo que vamos a ir viendo qué podemos hacer, ¿verdad? El grupo está concentrado, metido y con ganas de llevar a cabo un buen resultado. Así mismo, Jordan, te va a saludar aquí Francisco López, un segundito, ahí está Jordan Santa Cruz con nosotros en línea. Jordan, mandarte un abrazo a la distancia y, bueno, con relación al rendimiento del equipo, que es algo que preocupó un poco, que preocupa a los hinchas de Nacional, ¿cómo está el plantel desde lo anímico, desde el trabajo día a día, estas situaciones de derrota, la última frente a Guaraní? ¿Cómo afectó un poco o ya vuelta de página y mirar este objetivo, enfocarse de lleno en lo que es esto, tratando de mejorar siempre? Hola Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, creo que en rendimiento estamos muy por debajo de lo que queríamos, ¿verdad? Estamos con una deuda con los hinchas, con el cuerpo técnico, con los dirigentes, ¿verdad? Como nosotros mismos, como jugadores, ¿verdad? No era lo que esperábamos, no era el inicio de lo que queríamos, como te dije, pero creo que de los 4 partidos que tuvimos, el de Guaraní fue el más bajo de rendimiento, ¿verdad? Ahora, creo también que no fue
el resultado no fue acorde a lo que fue el primer tiempo, al menos. ¿Verdad? Yo creo que en el primer tiempo intentamos mucho de ese partido, tuvimos 2-3, así como Guaraní también. Tranquilamente pudo haber sido un 3-2 ese primer tiempo, ¿verdad? Pero no se dio, Guaraní aprovechó y castigó duro, ¿verdad? Más que nada dar la vuelta a la página, intentar mejorar el rendimiento y así como le dije a tu compañero, llevar a cabo el resultado. El profesor Pumpido no viajó con ustedes, pero ¿qué saben de él? ¿Llegó a hablar con ustedes, a darle un mensaje? ¿O cómo está? Sí, estaba en constante charla con algunos compañeros, ¿verdad? Tenemos entendido que si mejora va a viajar, o sea que viene para aquí, va a depender más de su evolución. Jordan, a tu parecer, ¿por qué sufre el funcionamiento de Nacional en comparación al año pasado? ¿Qué se perdió y qué falta trabajar más? Creo que perdimos algunos jugadores, ¿verdad? Pero la intención siempre es la misma. Quizás ahora lo que esté faltando es un poquito más de suerte también, ¿verdad? Nos hacen goles que quizás no se va a volver a repetir, ¿verdad? En el sentido de que nos hacen goles de media distancia, no están clavando en el ángulo, ¿verdad? Y creo más también que son rachas, ¿verdad? Que son rachas que hay que romperlas, ¿verdad? Así como las estadísticas, las rachas están para romperlas. Jordan, que sea con éxito mañana, vamos a estar atentos al desempeño de Nacional allí y fuerte abrazo en la distancia, saludos para todo el plantel. Muchísimas gracias, abrazo fuerte. Jordan Santa Cruz, volante de Nacional. Olvídate en los metales oxidados, aplicar convertidor y dejarlos como nuevos, impermeabilizar, repararse ya y proteger. Asesorate con nuestros expertos al 021-279-6000. Tu casa con Sica queda bien. ¿Todavía no estás ahorrando? Compra a precio mayorista en El Ahorrazo. Encontraste todo a precios bajos y gran variedad. Encontrarnos en el mercado de San Lorenzo, en Capiatá, Thompson. Seguinos en redes sociales, @El Ahorrazo Supermayorista. El Ahorrazo Supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. ¿Querés ser afiliado a la Caja Mutual? Afiliate online desde cualquier parte del país. Hoy estás a un clic de distancia. Ingresa a nuestra web cmsp.org.py. Llámanos al 218-4000. Aprovecha, afiliate online. Caja Mutual. Dependiendo de la salud, decía bien el propio Jordan, hasta ayer el último reporte que tenía estaba con mucha fiebre, no se sentía bien, inclusive hasta casi me decían un hospital en su caso, o sea, toda la atención médica que tiene encima del grupo que representa a Nacional también allí, trabajando detrás de Pumpido, y la idea es que si mañana está bien, va a viajar, o será Anca. Hay que cuidarse del mosquito. El tema es que va a viajar a la altura, con todo este problema. No va a viajar. Es muy complejo, muy difícil. Difícil. No, pero eso sí, para la gente que escucha, hay que cuidarse del mosquito, está con todo. Sí. No perdona. En San Justo de Oro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas. Distribuidor autorizado Cemento LMI, Acceso Sur, Casi Perpetuo Socorro, Ñemby, Paraguay. Si tenés planes de viajar durante el verano, no olvides solicitar tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tenés respaldo las 24 horas, estés donde estés. Ingresa a panalseguros.com.py y cotiza tu seguro de automóvil. Panal Seguros, sentí la confianza. Me confirman aquí cambio de escenario para el viernes Trinidense Tacuary. Todavía no está el Martín Torres, entonces van a jugar en cancha de Nacional. El viernes 20:45, Trinidense de Tacuary, cambio de escenario que se va a oficializar en las próximas horas, pero jugarán en cancha de Nacional. Correcto, y podemos de paso ya, entonces, reiterar, Víctor, entonces se juega en cancha de Nacional. En cancha de Nacional, Estadio Arsenio Rico, viernes 20:45. Correcto, allí la modificación, estaban trabajando en el tema del vestuario. Sí, agrandando el vestuario visitante en la cancha de Trinidense y todavía no llegan con los tiempos. Está el doctor Víctor Agüero en línea, ayer Cerro sacó un comunicado, la renovación del partido es lo que desea la gente de Cerro y otros detalles también acerca de lo que tiene que ver con la actualidad de Cerro. ¿Cómo está, doctor? Le saluda Jorge Sosa, buenos días. Buenas tardes, Jorge, un saludo para vos, creo que está Víctor ahí contigo y la audiencia. Sí, Víctor, Carlos Quise, Germán Cafa, Francisco López, estamos todos por aquí. Doctor, ayer el comunicado claro de Cerro, están buscando la renovación del partido y también presentaron a la Fiscalía una denuncia ya identificando a aquellos que estaban en el tumulto allí en las gradas.
Bueno, primero saludo al profesor Quince, a Germán y a Pancho también, que están ahí al aire. Gracias igualmente. Gracias, doctor. Sí, bueno, el día de ayer nosotros vía comunicado expresamos los documentos de nuestra defensa que fue presentada al tribunal el lunes de la denuncia formulada por la suspensión del partido de Cerro Porteño el 2 de mayo. En paralelo a eso, y creo que en un hecho sin precedentes, el propio club ha formulado una denuncia penal ante la Fiscalía contra los hinchas que hemos podido identificar hasta el momento en base a las imágenes obtenidas de los medios de comunicación y de del propio circuito cerrado de la APF. Y bueno, hemos comunicado eso a la Fiscalía con la posibilidad de ampliar. O sea, debemos entender que nosotros tenemos limitaciones en cuanto a datos, informes, o sea, no somos la policía ni la Fiscalía, pero en base a un trabajo ahí de campo pudimos identificar a más de 20 protagonistas del desleal incidente. Uh-huh. ¿Y esta denuncia ya se realizó en las últimas horas igualmente en el Ministerio Público, doctor? Sí, así ayer durante la mañana hemos realizado al Ministerio Público, hemos realizado la denuncia del Ministerio Público y eso también forma parte de nuestra argumentación y contestación ante la ABF. Uh-huh. Igualmente dentro del comunicado hablan que clausuraron el acceso en la zona quinta, desalojaron y retiraron los materiales de los grupos organizados igualmente que ellos tenían allí en el club. Sí, así mismo. Nosotros encontramos que en la zona de gradería y ahí en las inmediaciones de la olla existían algunas banderas, bombos de estos grupos. Hemos retirado absolutamente todo. Como ustedes sabrán que suelen ir a la olla, el acceso actual es por Antequera, entonces la entrada de Quinta estaba como en desuso y un poco abandonada, entonces hemos procedido y ahí sí se aglomeraban ellos, se instalaban antes de los partidos, pretendían entrar o invadir en algunos casos, entonces hemos procedido al cierre material de esa entrada, o sea, se levantó una muralla y con eso evitamos el acceso ya por ese sector. Es una medida que la teníamos discutiendo hace mucho, pero nos preocupaba un poco tener que cerrar un acceso histórico por culpa de inadaptados, pero bueno, no nos quedaba otra opción y tuvimos que tomar esa medida. Por supuesto, hemos decidido prohibir el acceso a estos hinchas que se han identificado y estos grupos organizados a cualquier evento que el Club Cerro Porteño sea organizador, no solo de fútbol de primera. Y en el caso que los identificados reúnan la condición de socio, hasta ahora no hemos encontrado un socio, por supuesto serán expulsados del club. A veces un detalle importante, de los identificados ninguno es socio. Hasta ahora ninguno es socio. Doctor, usted por su experiencia y por todo lo que lógicamente maneja en cuanto al tribunal disciplinario por otras situaciones, ¿en cuánto tiempo cree que se va a tomar la resolución del partido ante 2 de mayo? ¿Hay expectativa de que sea rápido, de que se demore todavía un tiempo? No, nosotros en nuestro escrito de defensa hemos solicitado las declaraciones de... Hay que, para poner en contexto, nosotros fuimos locales en este partido, pero el partido se desarrolló en el Defensores del Chaco. Al desarrollarse en el Defensores del Chaco se suscribe un contrato de alquiler con la APF y ellos intervienen a través de una empresa de seguridad tratada por ellos. Nosotros no tenemos el mando, independientemente de la seguridad que sí provee el club. Nuestro equipo de seguridad no tiene el mando de ese grupo de seguridad, ni puede dar instrucciones, ni puede tener justificación de lo que se realice o de las medidas que ellos tomen. Entonces hemos pedido la declaración de los responsables de la empresa de seguridad para que expliquen motivos de ciertas medidas que se han tomado. Nosotros estamos convencidos que esto se... A ver, lo estamos perdiendo, doctor. Recortamos un poquito el vicepresidente. Nada más y nada menos. Vamos a retomar en minutos con el vicepresidente Cerro, el doctor Agüero.
Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y saber que es posible como un equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba, porque hay una defensa bien preparada. Ruby Local, alarmas estés donde estés. Más información al 082-23-23-23. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales empedradas con salida a rutas importantes, no hay Italia, acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos, es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lactolanda, cada vez más rico la salud de cada día. Vamos a ver si podemos retomar, se estaba perdiendo un poquitito el contacto allí con el vicepresidente de Cerro Porteño. Retomamos, doctor, decía que solicitaron igualmente la declaración de los encargados de seguridad y la empresa, en este caso porque se habló mucho del tema del portón, que se viralizó esa imagen allí del sector norte, por ejemplo, quién cerró, qué pasó, que estaba la policía allí, encargado de seguridad, y directamente Cerro no tenía nada que ver allí, es lo que está explicando, doctor. Claro, realmente no es que se habló, se comprobó que esos portones estuvieron cerrados por algún momento. Se comprobó que la policía intentó entrar y no pudo entrar en primera instancia. También en manifestaciones contradictorias el comisario encargado del evento manifestó que decidieron no entrar, o sea, dejaron una zona liberada por más de 18 minutos. Y es imposible que se restablezca el orden entre vándalos sin la intervención de la policía. O sea, este tipo de hechos lamentablemente ocurrieron varias veces y siempre se pudo restablecer el orden con la intervención de las fuerzas públicas. Acá llamativamente, y por primera vez que yo recuerdo, la policía decidió no intervenir durante 18 minutos, dejando una zona liberada, lo cual ayer fue objetado y reprendido por el propio ministro de Justicia en una sesión del Congreso. Inclusive ayer hablaba de una situación interna allí que tiene que ver con una cuestión ya extra fútbol. ¿Qué le parece igualmente eso, doctor? Sí, ¿Ustedes tenían igualmente esa situación, ese dato? Nosotros estamos en conocimiento de eso hace más de un año que tenemos esa información, que esto no es una pelea típica de barra a las que estábamos acostumbrados por entrada, por bomba, por fondo. Esto es una lucha mucho más profunda, de grupos mucho más poderosos económicamente. Ante esa información, nosotros desde el año pasado en todos los partidos del Cerro Porteño juega de local, también fue presentado al tribunal y ellos saben, el Cerro Porteño en todos los partidos solicita resguardo policial y también solicita la intervención de la Fiscalía y resguardo y la intervención de la Secretaría Nacional Antidrogas. En todos los partidos presentamos esos pedidos. Nosotros no podemos exigir ni podemos ordenar que eso se dé cumplimiento, pero de manera preventiva nosotros en todos los partidos presentamos esos pedidos. Nosotros estamos muy confundidos con lo que fue el procedimiento ese día. No entendemos lo de la zona liberada. Cuando la policía ingresó, creo que ingresaron 10 o menos, en un minuto se terminaron los hechos vandálicos, se pudo restablecer el orden, entonces no entendemos por qué no ingresaron en el primer momento. Con todo esto, aplicando el artículo que entendemos fue motivo de discusión y de comentarios, que implicaría la pérdida de puntos, tenemos que una inacción de la policía o una decisión desacertada del organismo de seguridad podría influir en un resultado deportivo y en la integridad de una competencia. Acá hablamos de descenso, ascenso, Copa Libertadores, Copa Sudamericana y campeonato. Doctor, yo entiendo todo prácticamente, entiendo las argumentaciones de Cerro Porteño, dándole, me parece la venia, me parece correcto, razonable, todo lo que están mencionando, el tema del factor externo, el tema social, porque es un problema social, lo de la barra, no fue una pelea por robarse una bandera, no, eso es una cuestión de fondo grave. También, obviamente, que lo de la cobertura o la floja cobertura policial, lo que representa eso, pero hay una cuestión que me parece es clave acá. O sea, Cerro era el dueño del espectáculo. Cuando ocurre un hecho donde hay una institución privada dueña de un espectáculo, entonces
¿cuál sería la argumentación principal para decir, no, nosotros no somos responsables de esto? Porque Cerro era el dueño del espectáculo, había rentado el Defensores, había contratado seguridad privada, había avisado a la policía, pero ¿cómo despegarse de eso? Francisco, ahí hay cuestiones que por ahí formalmente son ciertas y que todos entendemos y asumimos. Cerro local, dueño del espectáculo. Cerro juega en una cancha que no es la suya, pero incluso en nuestras canchas, todo lo que está bien, gran parte del procedimiento de seguridad lo organiza la policía en conjunto con la APS y los clubes intervinientes. Hay aspectos, aunque la responsabilidad reglamentaria la suma el club local, hay aspectos que nosotros como local en la propia olla no podemos decidir y no podemos influir sin la autorización de la APS ni de la Policía Nacional. Esa es una ficción jurídica, como que le llamamos, pero en la práctica ahí hay unas instrucciones que nosotros tenemos que cumplir como local. En este caso en particular, que el espectáculo se realizó en un estadio que no es el nuestro, que es de la APS, también la APS te pasa pautas y exigencias de seguridad que fueron todas absolutamente cumplidas, y ellos también proveen un servicio de seguridad adicional que realiza la tarea por separado a nuestro sistema de seguridad privada. Y después está la policía, que es la que tiene el uso realmente de la fuerza pública y sobre la cual nosotros no tenemos ningún tipo de influencia ni potestad de dar instrucciones o instruccionar las medidas, Francisco. Esa es la realidad real. Después está la realidad formal, que el reglamento dice el local es responsable de cualquier cosa que pasa, que es algo que se llama responsabilidad objetiva de los clubes, que el propio reglamento establece, y varias sentencias ya del Tribunal Arbitral del Deporte establecen que la responsabilidad objetiva no debe ser necesariamente aplicada directamente, sino que cuando se puede identificar a los responsables se debe analizar caso por caso. O sea, la responsabilidad objetiva es un principio supletorio, por llamarlo de alguna forma. En caso que no se pueda identificar responsables, vamos a la responsabilidad objetiva. Pues en este caso está desde el ministro de Justicia hasta nosotros, por medio de nuestra denuncia, estamos identificando a quiénes son los responsables del caso. Acá yo creo que esto va a llevar a cambiar criterios de seguridad de la policía. Todos vimos ayer la reprimenda que se dio en el Congreso a la actuación de la policía, que venía con otros criterios, que era el de acompañar para que no anden disturbios por el camino, meterlo al estadio, más seguro que estén en el estadio que estén afuera. Y yo creo que todo eso va a cambiar, y una pérdida de puntos no es la que va a solucionar ese problema. Doctor, ahora hablando de lo que se viene el domingo, Cerro Libertad, ¿qué postura asumen dentro de la directiva con el tema de las entradas para la gente de Libertad? Eso ya está definido seguramente, por más de que esperan que se levante la sanción para el público común, que definitivamente nada tuvo que ver con el incidente, pero ¿qué postura asumen ahora para el domingo, que es lo más inmediato? Sí, el 98% del estadio o 95% del estadio, vos estuviste ahí, desaprobaron lo que ocurrido y insultaron y recriminaron a estos inadaptados y a la propia policía por su inacción. También ahí, entre paréntesis, el árbitro violó o no aplicó varios procedimientos de suspensión de partido establecidos en diferentes artículos del reglamento de competiciones y del reglamento de la división de honor, que tiene que solicitar el resguardo policial, hay que hacer anuncios por los altavoces, hay que pedir a los equipos que se retiren por un tiempo a la zona de vestuario para que se restablece el orden. Nada de eso se cumplió. Por eso nos preocupa mucho el tema de que las suspensiones se puedan dar a simple criterio del árbitro y estas impliquen automáticamente una pérdida de puntos.
sin seguir los procedimientos establecidos reglamentariamente. Nosotros entendemos que el tribunal se reúne hoy, Víctor, hemos pedido una revisión de esas medidas. La sentencia, la resolución es contradictoria porque dice disponer que el Crucero Porteño, los partidos del Crucero Porteño están a puerta cerrada y luego sin público aficionado al Cerro Porteño. Entonces no sabemos si es a puerta cerrada o sin público aficionado al Club Cerro Porteño, pues son dos aspectos diferentes, dos sanciones diferentes. Entonces nosotros esperamos que hoy resuelvan la parte de la revisión que hemos presentado. En su caso presentaremos una aclaratoria que se resuelve rápido y por supuesto la intención es que se juegue el partido sin los grupos organizados o incluso con el cierre del sector de gradería, y eso satisface al tribunal. Perfecto. Ahí entonces queda clara la postura de Cerro, que hoy vamos a saber si el tribunal da el visto bueno. Ustedes plantean que se juegue sin barra, obviamente, cerrada la gradería norte, y que el resto de la gente, por ejemplo, asociados de Cerro, familia, pueda ingresar ante Libertad. Eso es lo que esperan que hoy el tribunal dé el ok. Eso es lo que esperamos del tribunal dé el ok ya hoy como medida de urgencia. Y en el caso que no resuelva, presentaremos una aclaratoria y supongo que jugaremos a puerta cerrada, que está en la resolución. Doctor, desde el lado de los refuerzos, ¿estaba preparando algún contrato? ¿Está afinando algo? ¿Está a la espera del delantero? No, siempre estamos trabajando, armamos entonces creemos que es muy competitivo. Lastimosamente se ve manchada esta gestión de este plantel que está jugando muy buen fútbol por estos hechos que nos desenfocan un poco de lo que deberíamos estar ocupándonos, lastimosamente. Y bueno, estamos trabajando y continúa esto. Tenemos 10 días para solicitar alguna alternativa más en el caso que viene. ¿Lo de Totina Amarilla se sigue insistiendo? Yo la verdad que el nombre no manejo todavía. Correcto, doctor. Muy amable, un gusto como siempre. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. El vicepresidente de Cerro Porteño, el doctor Víctor Agüero. Solo el final, Cerro sigue insistiendo por el 9. Es cierto, también quiere volver a la cancha, todo el tema de los puntos, pero está esperando su 9. O sea, el hincha de Cerro está del otro lado esperando a ver qué pasa con el 9, que está en búsqueda, y se sigue insistiendo en lo de Amarilla. Eso que él sigue jugando de titular en México, pero al parecer como que no está cómodo en el club. Por allí pasa la situación de la salida. Podemos otra vez hablar con su representante, Gerardo. Sé que intentamos el otro día con el representante de Amarilla, que es una opción que Cerro sigue manejando. La estrategia de Cerro para defender la no pérdida de puntos es fantástica. La ha desviado la atención, lo plantean desde un punto de vista sumamente interesante. Y el tribunal, que aquí lo hemos dicho, yo no lo veo con agallas para que aplique el reglamento, ¿no? Hay que mirar a los dos lados, del dueño del espectáculo al dueño parcial, una de las medidas, la falta de aplicación del protocolo del árbitro, un montón de situaciones que lo plantea, y como estrategia es fantástico. Nadie en el fútbol, nadie, sin distinción de camisetas, quiere que esto pase, es decir, que en el escritorio se decida quién suma y quién no suma, ¿no? Queda una amargura, no es lo ideal, no beneficia a nadie, la competencia se tiene que dar dentro de la cancha. Pero entonces analicemos un poquito también nuestra reglamentación para que si tenemos regla y no la aplicamos, no es un buen campeonato. Si las reglas no están claras, corrijamos hoy después de estos hechos para que en verdad sea como tiene que ser. Cuando el dolor llega, Quitadol Forte se activa, acción analgésica y antiinflamatoria. Para cada dolor hay un Quitadol de venta libre en farmacias. Es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Vení a Bristol y prepárate para la vuelta a clases. Vas a encontrar una gran variedad de productos con la mejor tecnología, celulares, notebook, tablets y mucho más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate
marca al 319-0000. Salud protegida. En un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza. Y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el aire acondicionador Tokio pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire de Tokio Extend Ionic y olvídate del calor. Tokio, prendidos a tu vida. Hoy reunión del tribunal, veremos si hay ya novedades hoy o aguardar una semana más, o aguardar la siguiente semana la resolución. Lo ideal sería que no pase ya de una semana o dos para o se sacan los puntos o se vuelve a jugar el partido o qué yo pasa. Yo creo que Ipucuta. Puede ser que igual se va antes del clásico no van a decidir nada. Antes no. Sí, quizás lo que hoy resuelvan es si hay un cambio en la postura de la sanción a hinchas. Porque eso decía que es una medida de urgencia aclarar el tema, pero si yo tema de los puntos no. Yo si soy Cerro y no deja entrar a mi público, juego a estadio cerrado. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? Busca Cerro. Claro, pero es normal, es lógico. Porque va a jugar visitante. Juego de local y Libertad tiene público y yo no tengo. Va a jugar visitante al final. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Llegó Buller, la nueva marca en motos que te permite ir más lejos o más rápido, para recorrer más o con alguien más, para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Igual allí le podría buscar la vuelta también. Le echa la trampa, una buena cantidad de entradas en platea, en preferencia y en graderías para los hinchas liberteños. Pero es jugar con el tema del reglamento, a ver si es que le permiten, está bien, si está habilitado el hincha de Libertad, puede habilitar todo lo que quiere. ¿Cómo va a medir Cerro cuántos hinchas de Libertad van a ir? Pues libera el tema de la entrada. Que otro entre ya es otro problema. Hay un antecedente Cerro Tacuari, es cierto que fue en La Olla, aquella vez Cerro tenía la misma sanción. Y esa vez yo recuerdo que por disposición de APF solo se habilitó un lote de 200 entradas para esa esquina allí en Petengil, ¿verdad? Solamente Petengil. Yo no sé si ahora algo parecido, solamente Gradería Sur y un lote. Sí, pero ahí aclararon, 200. Claro, aquella vez sí, y 200. Y creo, si mal no recuerdo, Tacuari se hacía cargo de a quién distribuía esas entradas para evitar que se filtre. Y aquella vez no hubo problema. Creo que ganó Cerro 1-0. No hubo nadie gritando el gol, era solo un grupo de Tacuari. Hoy el rival y el partido es distinto. Y aparte no es en La Olla, es en el Defensor, ahí cambia también el panorama. Pero independiente que sea en La Olla, Libertad un rival directo al campeonato, Tacuari no era. No, eso sí, totalmente. Más por cómo está el torneo otra vez hoy, ahora con Libertad allí encendido. Con cubiertas Kumo Tire, volver a clases es más fácil. Comprando 4 cubiertas Kumo te llevas una sensacional mochila. Elegí cubiertas Kumo Tire, cubiertas con garantía y tecnología coreana. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. En Universitaria seguimos evolucionando. Activa Token, acércate a una sucursal universitaria con tu cédula y actívalo hasta en 3 dispositivos móviles. Minimizar los fraudes y delitos electrónicos. Universitaria, socios de tu vida. Ahora llegó Rosada App, la tienda online de Casa Rosada. Bajando la aplicación de Rosada App, tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Call Center 021-421-566. Para el tipo de partido que tendrá Cerro el fin de semana, mirando un poquitito todo lo que tiene que ver con la importancia del juego ante Libertad. Para Francisco López, ¿tiene que ser o no Churín titular? Sí. ¿Titular? ¿Víctor? Yo lo mantengo. Sí, todavía. Yo lo mantengo. Después ir argumentando, Germán. Y sí, es un jugador importante para el grupo, para el entrenador mismo. Pero... Y sí, lo que pasa es que tampoco tiene mucha abundancia. Entonces... Tiene Alfio, Sí, pero no juega. Carlos. Nunca. No tiene otro. No tiene otro. No tiene otro. Churín. Churín con compañía. Churín solo no va a seguir lo mismo. Claro. Churín necesita a alguien más por característica, hay jugadores que pueden jugar solo. ¿De los que hoy tiene Cerro con quién? Con Alfio. Churín Alfio puede ser. Sí, puede ya ser. Que probó Carrizo, ya lo que él quiere, lo que él necesita es que alguien distraiga, que no tenga que hacer todo él. Ahora, Alfio no es un definidor fino. Alfio la mejor chance de gol te puede desperdiciar, como te puede hacer el más increíble, decir wow, no hay seguridad. Hay definidores, Fernández un gran definidor, ¿tiene otro? Hoy en el fútbol paraguayo, Tacuara es un gran definidor, Tacuara mano a mano te define bien. Zamudio era, bueno, ahí ya vamos a pasar. No, pero buen ejemplo, Zamudio antes era claro, pero hay jugadores que fue el primer nombre que se me vino cuando Juan Zamudio, sí, yo también. Santiago Salcedo.
Yo no tengo, Salcedo es más aprovechador de pelota suelta, de oportunista. Sí, pero sabe. Sí. Ve que le pega el bulto. No. Pero hay gente que es especializada. Yo estoy hablando de esos jugadores que tienen el mano a mano y que en esa batalla, el de ahora inclusive en esas batallas individuales con el arquero. Derli González. ¿Cuál Derli? Derli no define bien, para mi gusto. ¿No? No. Él pierde mucho mano a mano. Que él debería ganar. En este momento, a lo mejor en otro. Después eso no. No lo en otro momento. Otra definición. A ver, otro definición. ¿Quiénes son los goleadores? Para acompañar a Churín. Porque Tacuara es más. Boom, es diferente. Otro rasgo tiene. Tacuara, oye, es más un creativo que un definidor. Define porque tiene esa capacidad. Pues, un remate de Tacuara, remate seco, le golpea fuerte, cabecea bien. Pues él, si llevamos las estadísticas, posiblemente Tacuara sea el que más asiste en Libertad. Y juega porque acá nadie le marca, juega solo. Tener a Tacuara no le puede. Estaba viendo la imagen de un ratito de un partido, que es una de las cosas que tienen que corregir los defensores de Paraguay. Acá marcamos atrás del jugador en la pelota quieta. Al costado hay que marcar, muchachos. Otros marcan adelante todavía. Le da la libertad a Tacuara. Así, este marcó adelante el otro día el gol de Cerro, que no sé quién metió un gol. Es que erró Churín. O el gol de Cerro fue. Sí. Pero te digo, vos tenés que marcar al lado del. Claro, al lado Si vos marcás atrás, a él le tiene que sobrar para que vos cabecees, si no vas a apoyarte. Y hoy con el VAR eso es falta. Pero no es que comete fulano nomás ese error. Todos están cometiendo ese error. Una cosa de loco. Está el doctor Julio Jiménez, asesor jurídico y delegado del Club Olimpia en línea a estas horas. Le saluda Jorge Sosa, estamos aquí con Víctor Villalba, Carlos Gise, Francisco López, Germán Cafa. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Jorge, saludo a toda la mesa. Bien, doctor. Horas claves importantes en Olimpia para ir definiendo al futuro entrenador. Sí, realmente un momento sensible, momento que nos obliga a guardar prudencia. No, si bien el tiempo apremia, no apurarse y bueno, tomar la decisión más acorde a las circunstancias del club, esperando que el de arriba nos ilumine y nos vaya de la mejor forma. Uh-huh. De la asesoría jurídica con Francisco Arce, ¿ya todo ok o falta todavía algunas cositas por arreglar? Porque se estaba hablando que en principio hay un monto allí por arreglar con él, que le estaban debiendo, algunas situaciones. ¿Ya se habló con él? ¿Se va a charlar? ¿Falta el acuerdo? ¿Cómo será eso? Ayer se habló con el profe, entiendo que hay un acuerdo y está todo encaminado y está todo en orden hasta el conocimiento que tengo yo al momento de hablar. Uh-huh. O sea, está todo ok ya con él para ir mirando lo sucesivo. Así es. De su pensamiento, Julio, ¿qué tipo de entrenador necesita hoy Olimpia? ¿Qué rasgo debe tener? Ya, la pregunta que me está haciendo es un poco compleja, ¿verdad? También tiene un cierto contenido subjetivo para cada uno, ¿verdad? Pero el Olimpia hoy demanda un técnico como el que teníamos, que hoy que nos dio los resultados y bueno, tocó tomar la decisión quizás bien difícil para nosotros. Pero el Olimpia demanda siempre un técnico de personalidad, de carácter, de que inspire. Y las cuestiones futbolísticas, bueno, cada quien tiene su preferencia o no, se va a analizar en su momento y bueno, se tomará la decisión más prudente. Don Julio, usted sabe cómo es el ambiente, que suenan un montón de nombres, desde Palermo hasta el propio Julio César Cáceres, que está trabajando en el Sportivo Luqueño. Pero le consulto directamente, ¿se llegó a hablar con alguien de todos los que se menciona? ¿Ustedes ya por lo menos contactaron directamente con algún entrenador o todavía es momento de análisis? No, a ver, es momento de análisis, sí. ¿Se habló con toda la gente que ayer se subieron a redes? No. ¿Pero se habló con algunos? No. Ayer, hasta que se habló con el profesor Francisco Arce, no se había tomado contacto con ni un solo técnico. Respetamos toditas las formas. Nosotros entendemos que es un momento sensible, se respeta la trayectoria de quienes hasta el día de ayer fue técnico del Club Olimpia,
Nosotros no veníamos manejando esto entre bambalinas y por espaldas, no se habló con San Martín, no se habló con Martín Palermo, no se habló con Julio César Cáceres, no se habló con Rodrigo López. Eso no significa que no se analice, pero de que se ha tomado contacto con alguno de ellos, por supuesto que no. Hasta el día de ayer nosotros teníamos técnico con contrato vigente, eso se respetó. Nosotros respetamos la figura del profesor Alci y su cuerpo técnico. Ayer se conversó, ellos quedaron, se finiquitó la relación contractual y bueno, ahí empezamos nosotros a analizar las consideraciones sobre la mesa y hoy vamos a empezar a contactar a la gente que estimamos puede llegar a dirigir el club. Don Julio, y con esa gente que se van a contactar, que puede llegar a dirigir el club, ¿de qué línea sería? ¿Sería del fútbol argentino? ¿Del medio local? ¿Uruguay? Y las puertas están abiertas, o sea, realmente ahí las opciones son amplias, hay que ver porque es un momento donde nos agarra con los torneos de la región ya comenzados, donde la mayoría de los técnicos están con contrato vigente. Entonces hay que analizar quiénes están libres, quiénes tienen contratos, quiénes se adecuan a la perspectiva o al perfil que buscamos. Estamos cerrados, por supuesto que no. Puede ser de Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Estonia, Lituania o donde sea. Estamos abiertos. Estamos analizando las consideraciones técnicas, personales, de trayectoria y de perfil que demanda un cargo como ser técnico del Club Olimpia. Por supuesto. ¿Y hasta cuándo se van a tomar el tiempo para tomar esa decisión? Digo porque ya en breve está lo que es el Superclásico. Mira, si bien no queremos tomar una decisión apurada, somos conscientes que el tiempo apremia. Entonces, es un doble trabajo, ¿verdad? Sí. Buscar tomar la decisión prudente, no detener el análisis hasta tanto se tenga una decisión tomada, pero también sopesando de que tomar decisiones apuradas en este tipo de casos pueden facilitar algún tipo de equivocación. Entonces, estamos conjugando esa variable y esperamos llegar a la decisión acertada. Julio, doctor, en cuanto a... Se sabe que estamos en una etapa de transición de mando en Olimpia. ¿Hasta qué punto influye la opinión del próximo presidente, el peso del próximo presidente y el gusto y la decisión del próximo presidente de Cotonogués? ¿Y hasta cuánto va lo de Miguel Cardona? ¿Quién toma la última decisión? ¿Quién al final termina incidiendo del todo? Mira, yo creo que la pregunta es un poco, está sobresimplificada. Las decisiones dentro del club, si bien el presidente actual o el presidente que va a venir tiene su peso por el carácter, por el cargo que ocupa, el presidente, tanto actual como el que viene, tiene su equipo de trabajo y las decisiones se toman dentro del equipo. Se equivoca uno, nos equivocamos todos. Entonces, eso no va a cambiar. La decisión la toma el equipo de trabajo y estamos trabajando para que sea la acertada. Don Julio, ahora ampliando la pregunta que le hacía Francisco, pero ¿quién es el designado de, por ejemplo, llevar las negociaciones ahora, el que va a ofrecer el nuevo contrato directamente al entrenador? ¿Sigue siendo Cardona o ya es Nogués el que directamente negocia con el técnico? Entiendo que la decisión se toma en conjunto, pero la persona que negocia directamente con el técnico designado, por así decirlo. Y bueno, todavía no, me estaba hablando sobre un hecho futuro porque nosotros ayer hemos
finiquitado la relación contractual con el profesor Arce y su cuerpo técnico. Hasta ese momento no se ha contactado con ni un solo técnico. Entonces, estamos a menos de 24 horas desde que eso ha sucedido. Todavía no estamos en fase de negociación. Ahora, cuando nos toque entrar en fase de negociación, bueno, el equipo decidirá a cargo de quién se encuentra la negociación y por supuesto será con la participación, autorización y aprobación del futuro presidente del club. En caso de ir por caminos separados, digo, dentro de lo que es el gusto futbolístico, que Cotonogués diga, a mí me gusta esta escuela, quiero la escuela uruguaya, pero el candidato es otro y viene por el lado de Cardona. ¿Cómo será esa mediación? Ya, en realidad no hay mucha novela ahí. O sea, eso se habla, vuelvo a decir, dentro del equipo, se le escucha a las personas, a los profesionales que trabajan dentro del club, se analizan los números, se analizan la perspectiva, se debate y se toma la decisión. Porque hoy por hoy, bueno, acá no son decisiones que se toman a nivel singular. Por supuesto que no. Porque acá o aceptamos todos o nos equivocamos todos. ¿Es posible que cada uno tenga su gusto futbolístico? Por supuesto que sí. Ahora, eso se busca coordinar y bueno, y dentro de todo se analiza cada una de las consideraciones expuestas sobre la mesa y se busca tomar la mejor decisión, ¿verdad? Don Julio, lo que sí podemos confirmar por lo que usted nos va diciendo, o por lo menos lo interpreta así, es que Aureliano Torres dirige el fin de semana, ¿verdad? Antes de eso no estará el nuevo técnico, o incluso ampliamos lo de Aureliano para el Clásico. ¿Qué postura tienen en ese sentido? A ver si me he mejorado un poco la pregunta, si son un poco más específico. No, si va a seguir el fin de semana dirige Aureliano o antes del fin de semana ya podrían decidir el nuevo técnico. No. El fin de semana va a dirigir Aureliano. Decimos que no estamos apurados, pero se sigue con un trabajo constante, el tiempo apremia y bueno, y el tema del Clásico veremos cómo están los tiempos para ese momento, ¿verdad? Pero este fin de semana, sin lugar a dudas, va a dirigir Aureliano. O sea, para decirlo claramente, o sea, dirige Aureliano ante general y el Clásico a confirmar, ahí veremos, ahí ya pueden haber novedades, así entonces lo dejamos claro. Sí, señor. Ahora se está centrando todo en la búsqueda del entrenador. Igual el equipo de scouting está buscando igualmente algún refuerzo en estos últimos 10 días. Eran 9 para cerrarse el libro de pases. ¿Eso es factible o todo enfocado en el entrenador, don Julio? Es factible lo que decís. Es factible. Ambas cosas. Ajá, sí. Correcto. ¿Puesto? ¿Ataque? Ya. No, ahí son volantes, mediocampistas. Se había hablado también de un atacante que yo creo que hoy por hoy ya no. Ajá. Y también un defensor. Hay un defensor más, correcto. Entonces, 2 más en principio. 2 o 3 más. Más 2 que 3. Ajá. Aquí dejó picando a todos, nos dejó ahí con una más 2 que... En defensa, un defensa más. ¿Nacionalidades? ¿Están por aquí en el extranjero? Y se están barajando de distintas nacionalidades. Están local no, son de extranjeros. ¿No? Uh-huh. ¿Lo de Espínola cómo quedó? ¿Ya hay acuerdo con él? ¿Con Alberto Espínola? ¿O aún no? Se va a comunicar oficialmente. Estamos haciendo los papeles, todavía tenemos confidencialidad que no nos permite salir a ventilar eso. Y bueno, una vez que esas limitaciones desaparezcan, vamos a salir a comunicar al pueblo olimpista las circunstancias del caso. Uh-huh. ¿Y en el caso de Matías Vera? También, igual. Igual, cuestión de minutos, de horas para hacer el anuncio. Para tener noticias realmente. Don Julio, otro tema que le quiero plantear con este inicio de campeonato, cambio de técnico de por medio, ¿podrían abrirse las puertas a posibilidades de transferencia del plantel actual o que vaya a préstamo a algún jugador al exterior o eso no cambia, se mantienen los que ya están, los que empezaron se mantienen en el semestre?
No, esa posibilidad siempre está abierta, ¿verdad? Que yo te niegue de que estamos cerrados, eso sería inclusive un absurdo, ¿verdad? Las posibilidades siempre están abiertas para este tipo de casos, siempre en tanto y en cuanto las ofertas sean serias, sean razonables, estén acorde a lo que nosotros creemos en valor, y sobre todo que la forma de pago sea adecuada. Doctor, a la hora de la salida de Francisco Arce, ¿cuáles fueron las posiciones? ¿Fue unánime? ¿Hubo posición dividida? ¿Hubo un sector que todavía decía o mantuvo y dijo no es oportuna la salida ahora? ¿O se pusieron todos de acuerdo, fue unánime? Ya la decisión está tomada, ¿verdad? Yo creo de que las deliberaciones de directiva son deliberaciones en la casa. Las decisiones fueron comunicadas con el mayor respeto. Bueno, preferiría dejar la respuesta a esa pregunta dentro de los vestuarios de la institución. Correcto, muy amable, gracias por este momento, don Julio, muy amable. Antes, una duda, porque siempre le decimos doctor, ¿es o no doctor aún? Se fue, porque teníamos esa duda. Asesor jurídico, pero me decían que creo que no es doctor hoy. Tenemos que sacarnos la duda, no está por demás. El señor Julio Jiménez, asesor jurídico, delegado de Olimpia, volante y central. Yo me quedé con eso, fuera el tema del entrenador, porque sigue buscando, porque el entrenador se sabía que estaba buscando, pero el tema del refuerzo, defensor y el volante. O sea, lo del volante ahora Vera se va a anunciar, pero creería que uno más. ¿Cómo es la cosa? ¿Entendieron o es por lo de Vera? ¿Entendieron que hay uno más? Tiene poco tiempo. El entrenador que viene también puede pedir todavía. Claro. A lo mejor que no necesita. Si llega antes del clásico, está a tiempo 16. No, es como él dice, está bien que dirija Torres para dar negociación, pero Olimpia a esta altura tendría que tener entrenador. Totalmente. No hay tiempo para perder. Totalmente. Imagínate que no gane. Mira cómo queda. Después hay que el desgaste que tenés cuando le perseguís al que está líder y vos ganás y al día siguiente pensaste que descontaste, gana el otro, el desgaste es mayor. Entonces, cuidado, no es que estamos bien, vamos a esperar, vamos a ser tranquilos. No nos vamos a apurar. Tenés que estar reunido 24 horas, reunite 24 horas. Sí. Pero tenés que tomar la decisión. Y el entrenador que va a agarrar Olimpia para el clásico el sábado esté viendo el partido. Llega el viernes, puede dirigir él también. Como mínimo tiene que estar allí. Y claro, yo digo eso, sino para ver a los jugadores, ver cómo juega. Una cosa es ver por un eso jugador, yo le decía el tema de que van a tomarse su tiempo y no sé. Ver jugar un partido es una cosa, el entrenamiento es otra cosa. Ahí ya va a tener una evaluación más real. Tupi te acompaña a la vuelta a clases, increíbles ofertas y amplia selección de productos hasta el 23 de febrero. Tu primera cuota a los 30 días, lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. Boyani Músicos del Chaco, Call Center 021-569-9000. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad, la gente sabe. Mega Farmi llegó a Punto Farma. Todos los miércoles disfruta esta super promo, hasta 50% de descuento en productos seleccionados del cuidado personal. Hoy tenés 20% de descuento pagando con tus tarjetas de crédito y débito Itaú, hasta 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Jugá y ganá en slot del Salón Online, casino online que más paga y rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubin, 100.000 guaraníes de bono extra. A los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH laminados, con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Vamos a estar en segundos con el señor Dentice de Catedral igualmente. Hoy es día de descuentos reales en Catedral. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpi y los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunícate al 510-971 al 2. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Hoy no pega hacer nada y si declaramos hoy le aplicamos una costilla o un guisacho. Obvio con la mejor carne 100% chaqueña, Short TV.
VIP. Pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Chortitzer. Chortibis con la garantía de la cooperativa Chortitzer. Víctor, ¿qué hora juega Paraguay de futsal FIFA? 19-15 ante Colombia. Estamos un poco complicados, ¿cómo quedamos con el empate allá ante Venezuela? Sí o sí hoy. Si no gana Paraguay queda fuera del Mundial. Sería un golpe durísimo para el futsal. ¿Qué está pasando con el equipo? Mucha ansiedad, no salen las cosas. Ya se había empatado ante Chile, ¿verdad? Sí, Después se empató ante ayer en un Venezuela. momento Venezuela nos perdonó. Tuvimos dos situaciones en las cuales el palo, el arquero fue figura. No tuvo un buen partido realmente Paraguay. Es sorpresivo porque es candidato. Paraguay ¿Empate no le sirve? No, empata y se elimina, queda fuera del Mundial. Sería un fracaso 4 ganó. rotundo. 4 sí. Y No, Paraguay 4. encima estuvo del grupo en donde no cayeron ni Argentina ni Brasil. Y aún así está contra las cuerdas. ¿Por qué es tan sorpresivo esto? Porque Paraguay es actualmente en el ranking FIFA puesto 10. Y siempre estuvimos en el casi siempre estuvimos en el top 10. Sí, es un buen paso para el FIFA Ahora, que quede. pero es verdad lo que vos estás contando acá. ¿Qué? Que viste fútbol de salón, que a la noche viste Venezuela, no sé con quién. Sí. No tenés otra actividad vos. No, yo vivo por y para el fútbol. Sobredosis de fútbol. Preguntale sobre una película no vas a ver. No, ¿en serio? No ve película, no ve Sí, y cuando tiene tiempo libre, Ni ¿sabes lo que noticiero, hace? güey. ¿Sabes lo que hace en tiempo libre? Ve fútbol. Relata rugby. Completito. Y ahora que estoy con tiempo libre, yo voy a aprovechar y voy a ir a Catedral. Hoy es el día de descuentos reales. Está el señor Eduardo Entice con nosotros para comentarnos todas las novedades que tiene Catedral hoy para nosotros. ¿Cómo está, señor Entice? Buenas tardes. Hola Jorge y equipo, muy buen día, gracias por el contacto. Así como comentás, arrancamos el mes de febrero, ya el primer miércoles con los descuentos reales, el clásico ya de la semana, descuentos hasta el 50% con todas las formas de pago, aplica a los 140 locales a nivel país de Farmacia Catedral. También pueden hacer su pedido a través del delivery, pueden llamarnos al 627-7000 o escribir al WhatsApp el 0982-927-610. También pueden ingresar en www.farmaciacatedral.com.pi. Bueno, y recordarles a toda la audiencia, Jorge, de que estamos con la promo vigente febrero, mes del amor, mes de los enamorados, y con Farmacia Catedral te podés enamorar, porque por la compra de 50,000 guaraníes, automáticamente los clientes ya del 1 de febrero vienen generando cupones electrónicos, y esto va hasta el 29 de febrero, y al día siguiente ya vamos a estar conociendo a los ganadores que se van a llevar paquetes para 2 personas para ir con esa persona especial a Buenos Aires. Tenemos 5 premios en efectivo por valor de 1 millón de guaraníes cada uno, 10 vouchers de compras de Farmacia Catedral por valor de 500,000 guaraníes y 3 vouchers de estadía para 2 personas en un hotel fantástico, el Hotel Palmaró, acá en Asunción. Así que hoy es el día, hoy hay que pasar por local de Farmacia Catedral, que mejor te queda, aprovechar los descuentos reales y acumular la mayor cantidad de cupones. Totalmente, y para aquel que está en la oficina, está un poquitito complicado de tiempo, es bueno reiterar la línea, porque igualmente se puede pedir vía WhatsApp el delivery, señor Entice. Totalmente, pueden llamarnos, si se complican, hoy no pueden pasar por local de Farmacia Catedral, no se preocupen, pueden llamarnos al 627-7000, también escribiendo al WhatsApp el 0982-927-610, y también pueden ingresar en www.farmaciacatedral.com.pi, ahí pueden hacer un recorrido virtual por todas las sucursales, elegir los productos con mayor nivel de descuento, buscar aquel producto que más necesitas, y bueno, puede hacerlo a través de Pickup, pasar a buscar, o directamente puede solicitar por delivery y te llevamos al lugar donde nos indiques. Excelente, como siempre muy amable, gracias por este momento. Gracias Jorge, y bueno, le esperamos a todos por Farmacia Catedral. Vamos a estar por allí. Eduardo Entice, gerente de marketing de Catedral. Es el día de descuentos reales. Allí está, lo puede hacer por WhatsApp, por llamado o pasen un ratito por Catedral. Copetrol bajó el precio de su combustible. Supra 95, 6.150. Suprema 97, 7.500. Diesel Go, 7.690. Diesel Elite S10, 9.340 guaraníes. Todos los días. Acércate a la estación Copetrol más cercana y llena tu tanque. Consulta en @copetrol_PY. Copetrol, vamos. Nos sacamos la duda, Víctor. Le enviaste un mensajito Sí, allí sí, porque para que solo no el final, aclare, porque ya no. nos pasaron un par de ocasiones ahí, doctor, ahí, pero no es... Don Julio. Don Julio, ahí está. Bueno, don Julio, es abogado. Sí, es abogado. Pero es asesor jurídico y ahora va a estar, está observando la lista, está en la lista principal de directiva nuevamente, de la nueva directiva. Exactamente, continúa allí. Sí, él de hecho también es delegado. ante la Delegado, divisional. sí, delegado. De hecho, se pasó, ¿hasta cuándo se programó la fecha? Hasta esta fecha, Hasta el de fin de semana. el viernes tiene que haber reunión para el clásico y la séptima. La séptima que tendría el partido en Encarnación entre Guaraní y Olimpia. Por eso es que el tribunal es muy importante el tema de la entrada, porque después va a estar el clásico.
Sí. La definición, principalmente el tema de los hinchas. Si va a poder ingresar la gente de Cerro, no va a poder ingresar, cómo se va a dar, después también el tema del puntaje. Lo ideal sería que no se pase un tiempo importante esperando esa situación. Sí, igual, el tema de los hinchas, el clásico no entrar. Ahí sí ya no no. La barra, obviamente, después. Sí, no, la barra. Porque la medida era provisoria, o puede que se extienda o no, o va a quedar allí, va a quedar allí. Ahí nomás. No va a haber nueva decisión. Más que eso no. No. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar, enganches, antivuelcos, carpas, alarmas polarizados y mucho más. Las mejores marcas Keko, Santec, Positrón. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Este domingo 900 millones más una Corolla Cross, una Chevrolet Montana más una lancha. 2.100 millones en premios en el poder de cambiarse por Emoe. Este verano probablemente no puedas hacer todo, escaparte un fin de a la naturaleza. Ir al cine, fiestas, en la piscina a bailar. Hagas lo que hagas, usa Control Film Make Feel. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Contactos al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo y garantía del grupo Toyotoshi. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte Bloque A. Pollos Amaneceres Granjeros Campo 9. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Llegan los mensajes al WhatsAppero Monumental. Mucho tiempo ya Chile a ver ese tenisón del cargo, dice el amigo Richard Encarnación. Saludos para él. Vos tenés tu posición ahí, hace rato ya. No es ahora. Hace 2 años que para vos Chile a ver ya. Sí, ya. Está hace rato como aunque técnico. Clasifica el mundial y todo. Sí, desde el 2013 él está al frente de la selección. Y no ganamos. Recuerdo alguna liga Evolución con Mebol, que son torneos menores. Pero después en Copa América no llegamos lejos en mundiales. ¿Y por qué se mantiene tanto Nido tiempo? de Sur no ganamos. ¿Por qué se mantiene tanto tiempo ahí? Y esa es una excelente pregunta. Pero ojalá clasifique. ¿Y si los técnicos no son hijos del resultado? Y bueno. Sí. Pasa que clasificamos siempre a los mundiales, estamos ahí. Pero ahora estamos complicaditos y todo. Hoy Brasil-Argentina también. Sí, hoy Brasil-Argentina. Lo que pasa es que creíamos, como el fútbol salón fuimos primero mucho tiempo, que lo mismo iba a pasar en fútbol FIFA, ¿no? Y no es lo mismo, y las otras selecciones se potenciaron. Están creciendo. Nosotros nos estancamos. Nosotros nos Chile quedamos. creció, Venezuela creció. Pero nosotros no evolucionamos casi, tanto en fútbol de salón como en esto. Entonces, ya hoy Argentina, que antes no conocía, nos gana. ¿no? Sí, campeón pasa del muchas mundo, veces. Y por eso. Desde el tiempo de duración de nuestra liga, que a veces termina en una liga corta. Ahora está comenzando un poquitito, pero... Y la liga, para ser sincero, acá no tiene competitividad. No tiene. El Cerro es el que marca diferencia, y cuando Olimpia se propone pelearle, hace una inversión, pero hay años que Olimpia dejó de lado y al final Cerro ganaba caminando el torneo. Son varios factores en realidad. Pero en esta base hay jugadores que están en Italia. Olimpia lo quiso derribar varias veces y no pudo. Sí, no pudo. Con Cerro no pudo. Ni aún así. Varios de estos están hoy afuera, ¿verdad? Sí. Los hermanos Sala. Hay una buena base. Por eso es que más sorprende si Paraguay queda afuera. Ojalá clasifica. Reiterar ahora hoy el partido. 19-15 ante Colombia. Ahora, si gana hoy, Colombia queda afuera. Colombia queda afuera y sería un batacazo también para Colombia. También, después los candidatos naturales de Brasil, Argentina, Colombia y Paraguay. Sí, ahí el que alteró el panorama es Chile. Chile no estaba en los planes. Y ayer le ganó un partido increíble a Colombia, un tiro libre sin barrera antes de 30 segundos antes. Comete una falta tonta al jugador colombiano, sexta falta. Pero eso era a las 5 de la tarde, las 6 de la tarde. Las 5, sí, yo estuve ahí. ¿Y vos no estabas en el ESA? No, ayer no vine. Ayer no vine. Ayer le vino bien. Ayer aproveché para ir al fútbol, sí. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unicel.edu.py. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Carnaval de ofertas todo febrero. Cerámicas desde 30.000 guaraníes clase A, porcelanatos desde 73.000 guaraníes clase A. Consultas al WhatsApp 0972-555-333. Cantabria S.A. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tu paso con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Indalco Seguridad en Ciudad del Este. Zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino a Hernandares a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Saluda a Martín Arrúa, nos consulta. Fue a préstamo Pedro González, sí, el tercer arquero limpio fue a Uruguay, al Fénix. Fénix. Y el otro arquero fue a Chacarita. Marino Arzamendia. Chacarita, que juega en la Primera Nacional de Argentina. Sí.
Este mes de febrero arranca con todo con Kenton. Comprando una moto Kenton te llevas una mochila de regalo. Aprovecha los descuentos increíbles en modelos seleccionados. Escribinos al 0976 10 10 10. Ya comer respaldo total. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperal PY. Recupera el aceite hombre de venta libre en farmacia calidad Papasa. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos con Álamos por los lazos que nos unen. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Contactos al 0994 603 777. Seguinos en Instagram @frutos de los Andes PY. Mil Empeños, venta arreglo, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción, Mil Empeños. Más o menos 13:10, 13:15 vamos a habilitar WhatsApp, pero a full ya los mensajes, pero vamos a esperar un poquito para recibir a los oyentes vía WhatsApp. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Carga en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Escuchando el partido, viendo una película o tu serie favorita. La mejor compañía son las papas fritas Crispo. Probalo en sus 3 sabores, queso, crema y con cebolla. Tenés siempre contigo las deliciosas papas fritas Crispo. Vos preguntaste por Churín. Yo preguntaría, ¿llega Carrizo? Y si no llega Carrizo, ¿quién juega? Buen punto. Yo creo que nos llega. Primero. No está al 100. No. ¿Y quién juega entonces? Y la vez pasada probó con... Y por eso. Con y no fue bueno. Ferfer y no Entonces, se vio trastocado el funcionamiento arriba. No sé si esa cancha, el rival, la manera de jugar del rival también influyó mucho, pero... Y si prueba ahora Alfio Churín con 2 delanteros ante Libertad no da para... Con 2 tanques arriba, Alfio él. No creo que se anime. No creo que cambie. Es decir, no creo que juegue así, pero no jugó así en el campeonato todavía. Claro. Y un tercer volante central. ¿Quién queda? Y si, por ejemplo, Valdés llega bien y ya lo pone de titular y Morel al medio, o muy arriesgado. No. Y justo contra Libertad es muy... No, y por eso el partido... De ese lado, sí. Así era otro tipo de partido. No, un partido para probar nomás. ¿Otro medio quién tiene? Valdés puede entrar, pero por Morel ahora, por el nivel en el que está Morel, tranquilamente. Y Valdés está bien. Pero en la posición de central. Sí. Hay un tema que tiene que arreglar Bernay, sí, tiene que decidir. Él tiene... es cierto que Valdés últimamente jugó más de zaguero central por derecha en sus orígenes, pero ha jugado varios partidos de central por izquierda. Morel le cuesta muchísimo, lo mismo que a Barreto. No es fácil para los centrales el jugar a la derecha o a la izquierda. El caso de Olimpia es más fácil resolver porque Salcedo rinde más a la izquierda que a la derecha. No sé por qué le pusieron la otra vez a la derecha. Él tiene le es más cómodo a él, porque a él le cuesta cerrar, y un zaguero tiene que saber cerrar hacia el lado izquierdo. Entonces se siente más cómodo. Y ahí va a corregir seguramente su tema defensivo Olimpia. Y Cerro tiene que decidir quién va a ser su zaguero central por izquierda. Pero viene el chico que está jugando en la sub-23 también. Que es fuerte, que tiene la ventaja de ser el único que maneja la pierna izquierda. Que hoy en el fútbol del mundo se dio que todos los entrenadores quieren el zaguero que maneja con el zurdo. Claro. Entró. Antes jugaban los dos derechos, no había tanto, pero hoy están con el nuevo formato de cómo se juega, que el zaguero central por izquierda tiene que ser zurdo. José Rúa, técnico de Trinidense en línea, llegó la primera victoria para el conjunto de Sol de América, ante Sol de América, el fin de semana, y ahora ya se presta para lo que se vendrá nuevamente el viernes. Te saluda Jorge Sosa. ¿Cómo estás, José? Buenas tardes. Jorge, muy buenas tardes, un gusto saludarte y un saludo cordial a toda la audiencia. Igualmente, la importancia del triunfo siempre viene bien, y más por cómo venían en el comienzo del campeonato, y ahora pensando en lo que se vendrá el viernes, Tacuarembó. Sí, la verdad que es muy importante, ahora siempre ganando se corrige mejor las fallas. La verdad que tuvimos un arranque complicado, seguidilla de partido, ¿verdad? Inclusive hasta el partido de Sol prácticamente era todo recuperación de los jugadores, ¿verdad? Ayer estuvimos trabajando después de mucho, un poco lo táctico, recuperando también algunos jugadores por ahí que no pudimos contar, ¿verdad? En el caso de Marco por la expulsión. Y bueno, el fin de semana también le recuperamos a Pedro del Valle, que la verdad que nos hacía falta también jugadores de esa característica. José, lo bueno de Trinidense fue su intensidad.
y este campeonato arrancaron con poca intensidad. ¿A qué se debe? ¿Cuál fue el factor que la recuperaron el otro día? ¿Cuál fue el factor para que influyera que hayan perdido algo que fue un gran detalle la temporada anterior? No, yo creo que los tiempos, ¿verdad? Porque este año los tiempos fueron diferentes, se nos fueron jugadores importantes que venían ya trabajando con nosotros diferentes, ya sabían el estilo y bueno, hoy estamos adaptando nuevos jugadores que yo creo que en el transcurso de los partidos, ¿verdad? Van a ir creciendo, así como ya algunos van demostrando en el día a día con nosotros y también en los partidos. Queda poco para el estreno copero, que venís observando un poquitito también de el rival, no arrancó aún la liga en Ecuador. ¿Puede eso ser cierta ventaja para ustedes, José, cuando llegue también el momento de la Copa, que ya van a tener una serie de partidos encima, no así el rival? Sí, yo creo que en cuanto al ritmo siempre competencia es diferente, ¿verdad? Estamos viendo que están haciendo amistosos, donde están sacando resultados positivos, ¿verdad? Estamos al tanto del problema dirigencial que estaban teniendo también, de que tienen algunos jugadores que todavía no presentaron, pero bueno, nosotros tenemos que tratar de buscar nuestro crecimiento, de llegar de la mejor manera. Creo que lo vamos a hacer con todo lo que se están incorporando ahora, con los días de entrenamiento también, ¿verdad? El día a día que vayan también entrenando con nosotros los nuevos. Creo que vamos a llegar muy bien y tenemos que tratar, como hablamos con los jugadores, de volver a tener ese volumen de juego de por ahí que no tuvimos en estos partidos, ¿verdad? Contra Sole por ahí tuvimos lapsos muy buenos, donde por ahí con las concentraciones se nos complicó el partido, entonces trabajamos en base a eso ayer y bueno, yo creo que este fin de semana vamos a tratar otra vez de ir mejorando y de seguir por la senda de la victoria. José, ¿y de qué manera vas a encarar el partido del viernes contra un rival que también no arrancó bien, terminó el año de muy buena manera, con muchos triunfos consecutivos, pero este año no ha sido bueno el comienzo de Tacuarí? No, y tratando de volver a nuestro estilo, ¿verdad? Tratando de tener el protagonismo, de cuidar esos detalles por ahí que nos estaban haciendo goles por errores nuestros también, corregir eso y crecer en el volumen de juego, ¿verdad? Porque nosotros seguimos creyendo de que teniendo la posición, tratando de ser protagonistas, nosotros tenemos más posibilidades de ganar el encuentro, ¿verdad? Que es lo que hicimos el año pasado y que queremos volver a repetir este año. José, sobre Sinisterra, consultarte justamente por su situación, cómo está activando, cómo está, ya está para acoplarse directamente o todavía no. Sí, ella estuvo en el banco suplente del partido contra Sol. En lo físico y en el ritmo del partido todavía no está al 100%, pero yo creo que jugando y con los entrenamientos va a llegar al 100%, ¿verdad? Entonces eso es lo que tratamos de ir progresivo con él y bueno, vamos a ver si este fin de semana ya tiene minutos también. José, en el caso de que te preguntaba Francisco de Sinisterra, ¿en qué posición crees que le vas a sacar más provecho vos? ¿Extremo por afuera o como media punta? No, yo creo que como media punta, ¿verdad? No desconoce también porque es rápido. El puesto, claro, porque es rápido, ¿verdad? Por ahí, en circunstancias de partido donde tenés que arriesgar o tenés que salir a atacar, extremo te puede dar una mano, ¿verdad? De media punta, el puesto donde se siente más cómodo, donde también los recorridos y las responsabilidades defensivas son menos. Uh-huh. Gracias, José, por este momento, muy amable. Un abrazo, estamos a las órdenes. Igualmente, José Arrua, técnico de Trinidad, el viernes se enfrenta a Tacuarembó. Y su seguro Chaco, Marcial López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguro Chaco. Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutter. Tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre se elige ganando. Testeado, comprobado y aprobado en los mejores laboratorios del país. Las parrillas de la gente. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa. Upisa, calidad desde su origen. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mag, una herramienta más en su obra. Siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Teléfono 634-544. Renta Mag, una herramienta más en su obra. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Saluda a Jacinto, se reportaba allí
Sí, a full ya los oyentes. Vamos a habilitar, vamos a adelantar un poquito, porque decíamos 13:10 aproximadamente, 0971-108010, allí para las consultas o vía WhatsApp también los audios correspondientes. ¿Verdad? Aprovecho para enviar un saludo a un fiel vamos. oyente de Ciudad del Este, Oscar Lafuente. Oscar Lafuente, Un comerciante ahí del centro, sí, a full están. fanático del fútbol y siempre escucha. Y bueno, me lo encontré justamente ahora en diciembre y me dijo, mandale saludos, qué sé yo, siempre lo escucho. Y me acaba de mandar un mensaje. Saludos para la gente de Ciudad del Este. Oscar Lafuente. Oscar Lafuente. Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo, el original etiqueta pomelo, maridaje perfecto, tradicional paraguayo, sabor único. La verdadera etiqueta negra pomelo es de Fortín. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguimos en redes sociales, @Sanicer y @Claucol Paraguay. ¿Cómo se lavaron la mesa de la mesa? ¿No? Tapiti SRL. La mano. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Informes al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Nadie dijo quién va a jugar si no juega Carrizo. Por sus 63 años, Rumbos S.A. de Seguros tiene un regalo para vos. Adquiriendo, renovando tu póliza de seguro de automóvil, llevas una póliza de seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbos S.A. de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Vive el verano con Electroban Piscina Bestway de 6.678 litros. Estructura metálica, cuota de 128.000 guaraníes. Escríbenos al 021-519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Solo con la misión de ofertas en todos los locales de supermercados Stock Express. Jorge le dio libertad, tiene definido el equipo. Yo creería que Libertad está definido. Se lesionó el otro día Espinosa, pero no es de gravedad. Va a continuar Espinosa por izquierda. Respondiendo a lo de Carlos, yo creo que lo va a volver a poner a Fernando Fernández. Yo ya lo había dicho, para mí, yo juego con los dos tanques. Porque, yo lo pongo a ver, porque si vos mirás el partido de Fernando Fernández, lo que le faltó, no lo único, porque le faltaron cosas, pero lo que le faltó principalmente fue definición. O sea, él falló en la definición de jugadas, 3 o 4 jugadas concretas que eran... Lo que era lo mejor de él, porque era un claro, estuvo involucrado, pero en otra velocidad. Tiene que arriesgar más, tiene que pedir más, tiene que jugar más, tiene que mostrarse más. Pero yo creo que va a jugar él. Sí, yo también pienso Fernando Fernández de vuelta. Urbanización Alturas de Itá, cercanía al Hospital Nacional de Itagüí, Municipalidad de Itá, ruta asfaltada, zona poblada con cuota fija sin reajustes y posesión inmediata. ENSA Inmobiliaria contigo desde 1994. En el interior de un vehículo al sol la sensación térmica puede llegar a los 75 grados. Por suerte llegaron los precios bajos de Cel para que puedas andar con aire todo el día. Fórmula regular 5.650 y fórmula super 6.150 guaraníes. Cel precios bajos, calidad superior. Si el wifi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Tenés línea prepaga, duplicamos los gigas de tu pack. Tenés plan, duplicamos la velocidad de internet y gigas del plan. Tenés Flow, duplicamos la velocidad de tu internet. Elegí la conexión total al 0971-100-000. Personal Flow. En principio, aquí preguntándolo de Espinosa, ya está realizando trabajo de fisioterapia y llegaría para el domingo. Una lesión en la rodilla. Tiene Matías. No tiene mucha importancia. Por decirte, va a jugar Jiménez y no juega él, lo va a meter un central. ¿En el medio cómo se para? En el medio... volviendo al tema de la defensa, el otro día entró Luis Cardoso allí de central y le pasó a... Pero el esquema es el mismo, la figura es el mismo, a eso cambia hombre, pero ahora, el esquema igual. Sí, el esquema igual. Ahora Hugo Martínez fue el otro día titular. ¿Y a la derecha jugó Franco? Franco a la derecha. Hugo Martínez, Caballero y Caballero Silva. Y Silva. Alejandro Ale Silva. Silva. ¿Y Campuzano por qué no juega Campuzano? Perdió suplente. ¿Y ahora selección? Y Ale Silva con Franco intercambia. Por el momento juega Ale Silva por derecha, Franco por izquierda. Y hay momentos que Franco y arriba Tacuara con... Y el otro día estuvo Tacuara con... ¿Melgarejo? Melgarejo en segundo tiempo. Estaba Villalba, un tal Villalba. Villalba, cierto. Rodrigo Villalba, juvenil. Él jugó por izquierda el otro día. Pero son 5. Y Silva un poco más adelantado. 5 mediocampistas. Y Franco por detrás de... Silva de media punta, detrás de Tacuara. Sí. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón deliciosamente natural. Combatí el calor con un sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. Altagracia Parque Hotel de Cacupé, habitaciones con todo el lujo y confort. El restaurante de la Sierra ofrece variedades de platos, piscina, gimnasio y mucho más. Informes y reservas al 0986-400-550. Altagracia Parque Hotel, Instagram @Altagracia Hotel PY. Recárgate energía y vitalidad con Pufa Energy. Aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración. Reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Máximo rendimiento, máxima energía y máxima vitalidad con Pufa Energy. Calidad ético. El que sí está algo bajo es Melgarejo.
se sabe de sus condiciones, pero debería levantar nuevamente su rendimiento. Igual tiene mucho banco Libertad. Pero así, Víctor, como recién dijiste en privado, el medio. Yo creo que Villalba jugaba por izquierda. Sí, pero yo creo que él no va a arrancar ante Cerro. Que va a arrancar me parece que aprovechó Melgarejo. el partido para darle minutos allí. Me parece que ahí Melgarejo entra, Franco y Silva de interior izquierdo. Vuelvo a preguntar, Campuzano. Tan bajo estaba para perdió el puesto. Sí, perdió el puesto. Que hace poco jugó la selección titular y ahora llegó Lucena. Llegó Lucena igualmente. Complejo el panorama. Asismed ya está en la ciudad de San Bernardino, avenida Luis Valle, Bicentenario, frente al Club Nacional, con los servicios de atención médica de consultorio, servicios de ambulancia y más. Conoce más en redes sociales, @SismedBY. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, casi R y 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, avenida Cacique Lambaré, casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. Si juega ese medio, gana Cerro. Ferro Parece a 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferro Parece. Este mes de febrero, enamorate con Farmacia Catedral. ¿Te gustaría vivir una experiencia inolvidable en la ciudad de Buenos Aires u hospedarte en las habitaciones más románticas del Hotel Palmaroga? Todas tus compras desde 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos y si adquirís de las marcas participantes tenés doble cupón, porque en Farmacia Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. El tema es cuando Cerro se equivoque, Carlos, porque ahí Libertad te hace pagar factura. Es especialista. Contragolpea, suelta los extremos y fuiste, si no marcaba bien. Gran aprovechador de los errores del rival. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostar te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.apostar.la. Que los útiles de hoy se conviertan en los recuerdos del mañana. Esta vuelta de clases con tus tarjetas de crédito Bancopp. Tenés 25% de ahorro en librerías y grandes tiendas todo febrero. Bancopp crece desde la raíz. De ti bienestar y certeza. Siquín Paco, más de 40 años llevando energía al país. Plantea un oyente por escrito antes de pasar los audios. Lo quiere ver a Alexis Fariña ya de entrada. Entiendo que por Fernando Fernández sería el cambio que él arriesgaría. Fariña, el joven. Para otro partido, la pasó entró un ratito. Libertad, allí es donde me queda la duda. Si era otro partido, podría llegar a ser una opción y verlo a partir. No, si anda bien, le va a poner. El problema es nosotros no lo vemos. Nosotros somos el partido y el otro día entró en un momento que Cerro está desesperado, es difícil. Pero insinuó cuando apareció. Después está en confirmar todo lo que insinúa. Y pasó de eso, creo que se lesionó él, ¿no? ¿O no? Él en o perdió nomás. Perdió el puesto, bajó a reserva, así estuvo. La constancia. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060 Fleming. En Comercial Economía San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón, productos a granel y mucho más. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva 657 entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. La mayor y más conveniente casa de empeños del país. Visítanos en laplata.com.py. Ahora sí, habilitamos el WhatsApp porque la gente desde hace rato ya se está manifestando. 0971 1080 10. ¿Qué tal, niño? Libertad no solo aprovecha los errores del adversario, también aprovecha muy bien los errores arbitrales. ¿Tardas mucho tiempo para levantar paredes? Utiliza el mortero de elevación Zika Wall 105 y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Impermeabilizar, repararse ya y proteger. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Una pregunta para la mesa. ¿Qué pasó de Crispín Rafael Versa y Crispín Maciel? ¿En qué anda? Crispín estaba dirigiendo una categoría en Tacuary. Eso es lo último que supe de él el año pasado. Crispín Maciel, perdón, claro. Crispín Maciel estaba dirigiendo en Tacuary. Pero está bien de salud, Crispín está bien. Es verdad, la otra vez que tuve cumpleaños, posteó algo ahí en el grupo, bien está. ¿Quieres ser afiliado a la Caja Mutual? Afiliate online desde cualquier parte del país. Hoy estás a un clic de distancia. Ingresa a nuestra web cmsp.org.py. Llámanos al 218-4000. Aprovecha de afiliate online. Caja Mutual. Saludos al amigo Campen Limpio. Me dice volver a jugar al fútbol Víctor Hugo Mareco. Va a jugar la Liga Limpeña. Refuerzo del club ribereño. El fin de semana arranca la Liga Limpeña.
En San Justo Hierros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado, cemento, Valemí, acceso sur, casi perpetuo, socorro, Ñembú. Si tenés planes de viajar durante el verano, no olvides solicitar tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tenés respaldo las 24 horas, estés donde estés, ingresa a panalseguros.com.py. Carlos, aprovecho y te pregunto, en tu momento cuando usted se retiró, definitivamente se retiró o tuvo así idas y vueltas? A mí ya no, yo cuando me retiré ya chao. Porque a algunos les cuesta ya soltar, les cuesta parece. mucho, ahí tenés uno que marejo. La Que a mí me retiré, engordé enseguida, chau. Ni para... ¿Y por ni qué te tiempo. retiraste, Carlos? ¿Sentía que ya no... No, tenía... me hinchaba mucho Valdir para que sea su ayudante y me decía, ¿cuánto más que vas a jugar? En cambio yo me voy y vos ya te quedás, ya comenzás tu carrera, que es lo más difícil, Y le decía, no. Y yo venía una fisura en el empeine y ya me decía el presidente también. Entonces, si el presidente y el técnico, que son los que te deciden por vos, te dicen, si no querés entender, no entiendas. Claro. Y fui a jugar, a empilar un partido, ya me daba, jugaba y me encargaba yo del plantel de Cerro, siendo jugador todavía. No viajaba él ni nadie. Y ahí volví a sentir mi lesión a los 40 del segundo tiempo y dije, basta, chau. ¿A los cuántos años, Carlos? ¿Eh? ¿A los 30. 30 años, jovencito. Y no, pero en aquella época no había tanta musculación, Claro. La musculación cambió todo. Claro. Hoy juega hasta los 38, 40 sin problema. Antes a los 30 además no había tanta transferencia, a los 30 la gente ya te decía, leca, Claro. hoy 30, Está- antes vos te llegabas claro. al tope a los 23 más o menos. A los 23, 24 estaba en tu nivel, ahora a los 27, 28... Sí, pero cambió mucho y la musculación alargó mucho la carrera y cambió todo el sistema. Sí, los métodos de entrenamiento también cambiaron. Antes te desgastaban con corridas Exactamente. que vos decías, hoy cambió todo, hoy no se usa más eso. Cambió mucho la preparación. Rubiloc te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso aunque no estés en tu casa. Sistemas de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubiloc Alarmas, estés donde estés. Más información al 092-23-23-23. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en Puerta, calles principales empedradas, con salida a rutas importantes no Italia, acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Lacto Holanda tiene ese sabor delicioso único en todos sus productos, leche entera, descremada y semi-descremada. Y las riquísimas leches funcionales. Lacto Holanda, el lacto número 1, el más preferido y consumido del país, la salud de cada día. Entramos en un bloque. ¿Qué pasó de? Aquí un oyente dice Fernando Velar. Él está en el fútbol mexicano. Sí, el ex Cerro. lo había prestado Pachuca el año pasado a Atlante. Jugó algunos partidos ahí en la Liga de Expansión, que no es la primera de México. Voy a buscar ahora dónde empezó, porque sí jugó partidos el semestre pasado en Atlante. Ayer, después de Darío. Quitadol Plus combina ibuprofeno y paracetamol con efecto potente y eficaz para caídas o golpes. Para cada dolor hay un quitador de venta libre en farmacias. Es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Vení a Bristol y prepárate para la vuelta a clases. Vas a encontrar una gran variedad de productos con la mejor tecnología. Celulares, notebook, tablets, auriculares y mucho más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Ayer el Sportivo San Lorenzo, los equipos de la intermedia que van preparándose también. Anunció su nuevo técnico, Rubén Maldonado. Sí. Ex Carapeguá. Exacto. Fue su último equipo. Sí. De Donde le fue muy bien. Sí. Rubén Maldonado, nuevo director técnico entonces del Sportivo San Lorenzo, el Rayadito. Pásate ya a Salud Protegido, tener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. En un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer, Santa Elena nos espera que juntos recuperemos la confianza. Y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Para confirmar nomás lo de Fernando Velar, sigue en Atlante porque este fin de semana fue titular, derrota de su equipo ante Alebrijes de Oaxaca. Titular cambiado a los 57 minutos, así que viene jugando por lo menos en la segunda división de México. 0971-1080-10 para los audios. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el aire acondicionador Tokio pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Stenionic. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación. 45.000 atenciones médicas al año. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Otro ¿qué pasó? Preguntan aquí en el WhatsApp de Monumental de Sergio Díaz. Él está en Grecia, en Panetolicos. Juega siempre. A veces titular, a veces ingresa, pero por lo menos está activo Sergio Díaz.
Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido, para recorrer más o con alguien más, para verdaderamente sentir el poder en tus manos. Motos Buller, el poder de tu pasión. Baterías Barta es la mejor elección para tu vehículo. Con Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Barta. Un golazo. ¿Qué fue de este muchacho jugador de Olimpia? Que pintaba muy bien. Creo que tenía problemas auditivos. No recuerdo el nombre. ¿Qué pasó? Gustavo Peralta. Volvió a Olimpia. Estuvo hasta el año pasado en 2 de mayo. Y justo hoy me tocó ver un posteo de él. Volví a mi casa, decía una imagen que estaba en Olimpia Peralta. Exactamente la categoría habría que ver, pero vi una foto de él que subió en sus redes. Nueva edición de la Expo Rodados de la Cooperativa Universitaria Encarnación. Las mejores marcas, 0 kilómetros, tasas y plazos especiales desde el 29 de febrero al 3 de marzo de 11 a 22 horas en el Sambódromo de Encarnación. Ahora llegó Rosada App, la tienda online de Casa Rosada. Bajando la aplicación Rosada App tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Tupita acompaña la vuelta a clases, increíbles ofertas y amplia selección de productos. Hasta el 23 de febrero, tu primera cuota a los 30 días. Lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. Boyani, músicos del Chaco, la gente sabe. Aquí mirando sus redes, es una foto de la reserva. En la cancha de Rubio Ñu. La cancha de Rubio Ñu, sí. Olimpia jugando ante Nacional, de vuelta a casa, posteo Peralta. Libertad ya no es nada ahora. Ya no está Barbosa. Él es medio equipo. En Punto Farma reafirmamos nuestro compromiso con la vida, con todas las compras que realices hoy miércoles en cualquiera de los 597 puntos de todo el país. Un porcentaje de todo lo recaudado será donado a la Fundación Azoleu. Con Punto Farma y Azoleu salvamos vidas. Preguntarle pues, al profe Carlos Quise si no está para ponerse los cortos y dirigió Olimpia. Y si se anima, ¿cuál sería su esquema? Y cómo... Juega y ganar en Slot del Sol Online, Casino Online, que más pagues rápido retiras tu dinero si te registras con el código Rubín. 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. No califico, pero lo que está seguro es que el 4-4-2 con este perfil de jugadores que tiene Olimpia, nunca. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Golpe y los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al 0981-434-771. La mejor opción para instalar su industria de depósitos, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Más info al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria S.A. Seguras Inversión. Siguen llegando los audios. 0971-108010. ¿Qué le encaja a Olimpia? ¿Qué rasgo? ¿Qué figura inicialmente? Depende de qué jugadores anda bien, como cualquier otra figura. Olvídate, podés jugar con 3 zagueros si tenés, pero dentro de no variar demasiado, porque están acostumbrados a jugar 4-4-2 hace años, 4 o 5 temporadas, tenés que poner un tercer volante sí o sí. Podés hacer 4-5-1 si querés, pero tenés que poner, yo soy amante de otro tipo de juego, pero 3 en el medio sí o sí. Los grandes equipos juegan con 3 en el medio, y lo que tienen que atacar, tienen que crear superioridad numérica. Y hoy con los jugadores que tiene Olimpia de escaso recorrido en el medio, Gómez, Richard, Martínez, Quintana, son todos chicos de poquísimo recorrido, son jugadores de poquísimo recorrido, no tienen fortaleza. Vos decís, ¿por qué juega Martínez? O Chiqui le pone y apostó y porque tenía físico y esperaba que le dé lo que necesitaba y no le dio. Eso es otro tema, es decir, el perfil reúne para ser un buen mediocampista, pero no entendió, sigue enlenteciendo, pero hoy Olimpia con Richard de estandarte, tenés que ayudarle, tenés que rodearle. Como a un gran zaguero central con experiencia, llega un momento que decir, bueno, vos jugame de líbero y ponerle dos... Debe tener un soporte rápido, arroparle. Hay veces que tenés que arropar a esos jugadores para no desgastarle. Por eso decía también, yo dije, va a jugar Fernández, pero si yo fuera, jugaba con Oviedo. Porque lo bajo a Churín, donde él quiere jugar, de segunda punta, media punta, y Churín va a hacer el trabajo de Fernández.
Ya mismo aclarazo hoy pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Chortitzer y no olvides del auténtico choriqueso Chorti para acompañar los mejores momentos. Chorti Beef con la garantía de la cooperativa Chortitzer. Llena tu verano de ahorros con Copetrol, carga calidad siempre a un precio más bajo. Hasta menos 1.250 en hasta y hasta menos 610 guaraníes en diésel todos los días. Copetrol, vamos. Hacen otra pregunta de qué pasó y nos ayuda a recordar jugadores que pintaban bien y quedaron estancados. Maurito Caballero. Maurito Caballero. Lo último que supe de él que estaba jugando en Georgia y ahora acabo de mirar en internet, fichó por San Luis de Quillota, de la segunda división de Chile. Él ya había jugado antes ahí. En Chile mucho tiempo. Pero recorrió bastante, estuvo en Sí. Chile, en Portugal, en Georgia, jugó en Suiza, por ejemplo, en su momento y es una de las carreras que pintaba para más alto y al final se Bueno, terminó pero en estancando. habilidad, es decir, Mauro era un definidor, un atropellador, pero los otros todos eran gambeteadores, es decir, si está tres gambeteadores que parecía iban a hacer más, era Ovelar, Sergio Díaz y Josué Colmán. Sí, exactamente, que ahora está en Mazatlán. Pero te digo, son tres jugadores que pintaban para decir que podían ser desequilibrantes, como el caso de Segoviña y de Romeo Benítez. Esos son proyectos que en algún momento muy parecidos a estos tres que citamos. Tu vehículo es genial, es tu compañero de jornada, te acompaña a donde vas, tráelo a Erimark, maximizarlo con los mejores accesorios de las mejores marcas, Kiko, Santec, Citroën y otros. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Este domingo 900 millones más una Corolla Cross, una Chevrolet Montana más una Lancha, 2.100 millones en premios en el poder de cambiarse por Emoy. Este verano probablemente no puedas hacer todo, escaparte un fin de la naturaleza, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar. Hagas lo que hagas, usa Control, Feel, Make, Feel. En segundos más audios, pero recién hablaste, ¿dónde estás jugando él? Fichó por San Luis de Quillota, de la segunda de Chile, Maurito Caballero. Ah, Maurito. Sí. Pero decía un país. Georgia. Georgia me tiró a Jordania. Ayer Jordania dio la sorpresa, le sacó a Corea del Sur en la Copa Asiática. Histórico resultado. Y que está entrenado, digo, no sé si va a seguir Klinsmann, ¿no? Sí. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre, pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloquea. Pollos Amanecer y Granjeros Campo 9. Y ahora se está jugando la otra semifinal. Irán y Qatar están empatando 2-2. No, estaba ganando Qatar 2-1, hace un rato le empató. Ahora empató de penal Jahan Bash, el que jugaba en Brighton, no sé dónde está ahora Jahan Bash. Así que van a ir a tiempo extra, igual queda todavía media hora. Y ya que hablamos de eso, hoy en África también semifinales. Nigeria ante Sudáfrica. Con un ambiente ahí. Costa de Marfil ante República Democrática de Congo. Hay alerta de seguridad para ese partido. ¿Para cuál? Nigeria-Sudáfrica. Empieza dentro de 40 minutos. Exacto. Rivalidad. Hay demasiada rivalidad, no solamente deportiva, sino... político. Exacto. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre, pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloquea. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. En 12 Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosepBarberOficial. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEAES. Filiales en Lambaré, Capeté, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Sede Central España 330 San Lorenzo, Unisal. Matías Segovia empezó a trabajar con sus compañeros nuevos del Molenbeek, equipo de la primera división de Bélgica. Se los ve realmente sacando a pasear a todos sus compañeros en la primera práctica. Juego de cintura, buena definición. Hay que decir que tiene compañeros ahí brasileños también que jugaban en el Botafogo. 3 sí, en este y caso. su técnico es Claudio Cazapa, que fue el que agarró de forma interina a Botafogo el año pasado. Se lo ve muy bien en el video, al menos en la primera práctica, dejando 1-2 por el camino. Lo llamativo de Botafogo que tenemos que estudiar y ver qué miércoles pasó con cómo perdió el campeonato. Increíble. 16 o 18 puntos llegó a sacar en un momento. Caso de estudio. Pero no solo eso, perdía partidos, los otros no ganaban tampoco al principio, pero seguían perdiendo. Uno si hace la segunda rueda habrá terminado con son 20 equipos, 20. ¿No? 19 fechas. Yo creo que no hizo 20 puntos en la segunda rueda de ese equipo. Y hay un partido increíble ante Palmeiras, que ese es el clic para perder el título. 3-0 ganaba, lo da vuelta a Palmeiras 4-3 y ahí Palmeiras se envalentona y termina ganando la local. Jugando local encima, 3-0 arriba en el primer tiempo y después le hacen 4 goles.
Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Carnaval de ofertas todo febrero. Promoción, adhesivos, descuentos del 35% en juegos de baños, griferías y mucho más. Charles de Gol 2034 Asunción, Cantabria sea. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo. Conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SR. Y ahora veía que Botafogo quiere romper el mercado para que no le vuelva a pasar y para pelear Libertadores. Contrató a Alan, el volante central que jugaba en Everton antes, últimamente no sé por dónde estaba, y Luis Enrique, que estaba en Betis, el ex Fluminense, que es parecido posicionalmente a Segovia. Así que, aparte de Barbosa y otros jugadores que llevó, trata de que no le vuelva a pasar. Luis Enrique, aquel que no sé quién le pegó un partido con Olimpia, creo que fue. El mismo, exactamente, extremo, habilidoso, rápido. Me pegó fuerte y desapareció. Cierto. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Fracol 100% cuero, casco, careta, protectores, objetivos y guantes para trabajo. Teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Este mes de febrero arranca con todo con Kenton. Comprando una moto Kenton te llevas una mochila de regalo. Aprovecha los descuentos increíbles en modelos seleccionados. Escrinos al 0976-10-10-10. Chacomer, respaldo total. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperalpy. Ladrido de sapo. Ladrido de sapo. Apareciendo muchachos. 0971-1080-10. Ya se río de él. Vamos a esperar. Más audios. Hola, Jul, a lo grande. Carlos Quise, mi ídolo. Desde los viñedos de Álamos de Mendoza, Cacopas, un brindis por la amistad en esta tierra paraguaya. Celebremos con Álamos por la vida, la amistad y los buenos momentos. Contactos al 0994603-777. 1000 empeños, venta, arreglo, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, 1000 empeños. Aquí Jerónimo Oyente dice, ¿qué se hizo de Luis Carlos Prieto? ¿Debutó contigo, profe? Luis Carlos Prieto, en Olimpia. Sí, lo sostuvimos. Después tuvo problemas en autores. Y la recomendación médica era que se opere. Y él no quiso operarse, y había otra forma de curar, a mí me pasó eso cuando jugaba, que era con rayos. Y la operación, como son muchos músculos chiquitos, no es tanta garantía. Y ahí se quedó, pues yo salí de Olimpia y casi no jugó. Le faltó esa rebeldía que tiene que tener un jugador para confirmar. Tenía condiciones, era zurdo, grande, duro, pero después tiene que confirmar. Cuando a vos te afecta lo que dicen, esta es una profesión que no permite eso. Vos tenés que sostener. Por eso yo siempre digo a todos los chicos que quieren jugar a la pelota, en tu carrera para ser jugador profesional vas a encontrar injusticia. Vas a encontrar que escucharon el técnico no quiere. ¿Cómo el técnico no te va a querer? Si el técnico lo que quiere es ganar. Pero vas a encontrar injusticia y no el mejor del barrio el que llega. El que sostiene una forma de entrenar, el que insiste, el que se desafía a sí mismo para ser el mejor. Ese es el que termina llegando. La mentalidad que tenés para llegar. ¿Quién iba a creer que Cafa iba a ser titular de Olimpia? Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Cargan Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Saborea los riquísimos jugos Suco, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia. Elegí jugo Suco, vienen en sobres para 2 litros y el pack más conveniente para 10 litros. Proba jugo Suco. Comandante, ¿cierto que el Rorro López viene a dirigir Olimpia? Y su seguro Chaco, Mariscal López Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguro Chaco. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. No le critiquen porque le dirigió al comandante quiere decir que es alguien que normalmente escucha y hoy no pudo escuchar y no se dio cuenta, pero ya pregunta. Es decir, este es un cliente del comandante. Sentiste un ganador haciendo la compra del mes. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Testeado, comprobado y aprobado en los mejores laboratorios del país, las parrillas de la gente. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa. Upisa, calidad desde su origen. Qué susto.
Carlos 2 a Carlos 1. Este es el momento. Hay que sacarle al comandante. Carlos 1, adelante. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso? Teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. 10 minutos para recibir la pelota, 10 minutos para acomodarse y 10 para chutar. Fernando Fernández ya no, basta de él. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Aquí me preguntan también qué pasó o dónde terminó su carrera Juan Manuel Lucero. Juan Manuel Lucero. ¿Vos lo tuviste en Olimpia, no? No. Después jugó en Cerro también. El pack Fortín etiqueta negra es de 1 litro, viene acompañado de jugo de pomelo, frutica, agregas hielo, mezclas y listo. Pomelo etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Un balde convertido en champañera, bolsas transformadas en chile, y un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. San Isidro y Claucol son testigos de todas las costumbres que se pegan. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Informes al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Tenía grandes condiciones, pero no le interesaba el contacto físico, una cosa de loco, no se puede jugar. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 0982-104-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. Por sus 63 años, Rumbo CSA de Seguros tiene un regalo para vos, adquiriendo, renovando tu póliza de seguro de automóvil. Llevas una póliza de seguro GAR por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbo CSA de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Saludos para Ronald de la tribu allí en el este del país. Nos dijo en el caso de Luis Enrique, Botafogo le hizo soplo a Flamengo. Ya estaba casi cerca de Flamengo y ahí aparece Botafogo para llevarse a Luis Enrique. Por él es que pagaron cerca de 20 millones de dólares ahora. Betty en su momento recuerdo ahora que lo trae Botafogo, 16 o 20, una cosa así salió. No sé si Luis Enrique o Haaland, uno de los dos pagó esa plata que es récord para el brasileño. Para de sufrir, adelantate en Electroban, lleva tu Split York de 12.000 BTU con sello de garantía NGO, cuota 279.000 guaraníes. Te esperamos en las 31 sucursales. Llámanos o escribinos al 021-519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Solo con la misión de ofertas en todos los locales de supermercados Stock y Stock Express. 20 millones. Sí, aquí dice, justo Botafogo anuncia a Luis Enrique el mayor fichaje de la historia de Brasil. ¿Cuánto, Víctor? 20 millones de euros, dice. Impresionante. Tira la casa por la ventana Botafogo esta temporada. Está difícil competir con los brasileños. Lo que es futbolísticamente y lo económico. Igual en la cancha es, pero lo que mueven como mercado. ¿Cómo está? El jugador de jerarquía marca una diferencia, pero eso se sabe. Lo que pasa es que nosotros a veces, nuestros dirigentes, se agarran de eso para justificar una derrota. Pero eso no. Y eso no es verdad. Porque en ese caso, y hay ejemplos por el fútbol, siempre tenés ejemplos, Independiente del Valle. El presupuesto Independiente del Valle es menor anualmente que Olimpia y Cerro. Pero tiene mayor resultado. Entonces, yo cuando un presidente de un club, un dirigente de Olimpia o Cerro, dígame, no, ellos gastan 70. Sí, gastan y tienen más chance de ganar. Pero vos tenés que pelear para romper eso. Y no podés tener eso la excusa. ¿Entendés? Ahí tenés Independiente del Valle. Gran formador de jugadores. Independiente del Valle, vos da gusto verle jugar porque te aprieta, no se achica, tiene un estilo de juego. Exacto. Por eso que nos gustó la selección de Carlitos Jara el otro día con Brasil. No es que jugó un brillante partido en lo técnico, pero en solvencia mental, en actitud, en mentalidad, le borró a Brasil. Totalmente. Brasil no podía hacer 4 toques seguidos y ya perdían la pelota. Así fue. Y si íbamos a lo económico, Brasil era mucho más que el plantel de Paraguay. Sin embargo, Paraguay ganó. Y ahí, vamos a eso. Ya que no está, vamos a aprovechar. Ahí que el comandante decía, ¿cuánto vale Henry? ¿No? 60 millones de dólares. Y preguntaba, ¿cuánto el arquero? Y la cotización ahí en la página, o el que te pone una cotización internacional, de la cual seguían los empresarios, ¿cuánto era? 200.000 euros. 200.000 euros. Ahora, después de este sudamericano va a subir, pero por ahora todavía no subió. Claro. Y no pasa por ahí el fútbol. Sería bueno que salga una transferencia para él, por ejemplo, si se da. Deja que se haga primero. El tema que viene aquí va a ser tercer arquero. No, de verdad no tiene segundo para comenzar. No sé quién está de segundo. Rodrigo Morínigo. ¿Y este es?
Ángel jugó más en reserva en realidad, no pero fue tiene ni un físico mucho a la privilegiado, va a crecer. Usted tuvo un pasaje por Europa, de Porto. Pero además le tiene a Silva. Y Silva va a aprender al lado de Silva en los entrenamientos, cómo atajar, le va a dar. Silva tiene 40 años, ya le va a dar un consejo y eso va a ser más útil que irse allá. Todavía no está, dejar que el joven que aprenda, que juegue una X cantidad de partidos y después. Como suele hacer un físico bárbaro. Como suele hacer Libertad, Carlos, que los presta a los clubes y su experiencia. En el caso de Wilder, porque con el sudamericano, así con el preolímpico que está haciendo Wilder Viera, yo creería que alguien venía a tocar la puerta a Cerro, yo creería. Y se puede dar, Wilde, se puede dar. A mí Wilde, para mi vara, me gustó el último partido. Lo anterior, para mí jugó por debajo de lo que él puede, pero tiene algo que está ahí, hoy está quitando más, es más importante defensivamente que atacando, y es un jugador que tiene claridad futbolística, que no lo vi todavía. Contra Brasil para mí jugó el mejor partido. Lo mío va a pasar con Peralta. Pero es una decisión de una política, es muy difícil mantener al jugador. Primero porque voy a decir, hay 5 millones de dólares, que no es un gran precio en el mercado internacional para el fútbol paraguayo, sí, o 3 millones de dólares. No te olvides que eso el jugador ya toca 600.000. Entonces el jugador dice $600.000 cuando vos estás ganando 10.000 o 7.000, porque esos jugadores todavía no ganan, están comenzando, no ganan 30 ni 40 como ganan otros, ¿va? Todo es un proceso. Entonces se quieren ir, y si no se van, ¿cómo haces? Entonces ahí aparece la política del directivo, le tiene que saber convencer, quédate un año, en un año te vendo, yo te garantizo esa plata. Tenés copa, tenés esto. No, ¿en qué sentido te garantizo? Yo tengo confianza, yo te voy a dar cuenta. Ya está garantizado tu venta. Cuando te vas yo recupero esa plata. ¿Entendés? Hay forma de negociar. Pero ¿cómo atajar si Cerro también debe mucha plata? No, claro, sí. Solo que el deudor no está presionando para cobrar, el acreedor. Entonces es distinto a Olimpia, pero los montos no son muy diferentes, que digamos. Si no más. Hablando de presionar, yo admito que no pude vi el resumen. El Paraguay-Argentina, ¿qué tipo de partido se puede llegar mañana? ¿Similar al de Brasil, diferente? Argentina pierde a Barco. Argentina pierde a Barco. Argentina pierde a dos jugadores importantes. El marcador central Luján, titular. Que jugó todos los partidos. Argentina no hizo más partidos que Brasil. Barco el distinto de que arranca de atrás. A Brasil le dominamos nosotros. Argentina nos dominó. Yo vi 10 minutos finales que fue un sufrimiento porque nos llegaban por todos lados. Es decir, a ver, nos hicieron un gol de offside. No hay ninguna pero el balance general y nosotros decimos que es injusto, pero el arquero fue la gran figura, tapó 6-7 pelotas de gol. Ese partido, yo vi 20-30 minutos. Un partido parejo. Ahora, Paraguay fue creciendo después del partido que hizo con Brasil y con esa agresividad y porque todo el mundo mete. Marcelo Fernández jugó un partido, Leguizamón el mismo que jugó por la selección de mayores de San Lorenzo. Y Diego Gómez también se comió el medio, muy bien, yo espero más de él todavía. ¿De Leguizamón? No, de Gómez. No, pero estuve con Brasil y hizo un muy buen partido, Carlos. Está jugando el segundo punta. Sí, llegó al área hasta ahí arriba. Sí, segundo delantero. Le da libertad para que llegue, tiene que repetir la misma intensidad. Fernández me agradó, Fernández muy bien. Marcelo. Sí, Marcelo Fernández, el propio Iván. En Argentina el jugador es Almada. Porque se habla muy bien de Echeverry, pero la vez pasada el propio Jara Xavier nos dijo eso, que Almada es el que más hecho está. Pero ya tiene otros roces. Cuando juega redondo le da una claridad distinta al fútbol argentino. O sea, mejor pase, no tiene la marca que los otros. ¿Es que juega redondo? Volante central. Igual a su papá, pero derecho. Claro, pero derecho. Pero es suplente en este equipo. Le pasado dentro un rato, 15 minutos. Ahora ha jugado. Tienes razón, Mascherano, no Cafo entonces. Él quiere que juegue redondo. Pasa que Mascherano es muy criticado en Argentina. Sí, así mismo. Mañana a las 5 el partido. Mañana a las 5 horas. Paraguay gana y clasifica a los Juegos Olímpicos y dependiendo de lo que pase, si Paraguay gana ya puede ser campeón incluso mañana. Así que una jornada decisiva. Sí, pero el objetivo es ir. No, claro, ese es el objetivo. Después el otro detalle, pero igual podría coronarse todo ya el día de se puede cerrar, será lo ideal. El doctor Víctor Agüero, vicepresidente de Cerro, habló con nosotros. Vamos a reiterar con todos los oyentes la red satelital monumental que nos pide nuevamente escuchar a Víctor Agüero, vicepresidente de Cerro a continuación. ¿Cómo está, doctor? Le saluda Jorge Sosa. Buenos días.
Buenas tardes, Jorge. Un saludo para vos. Creo que está Víctor ahí contigo y la audiencia. Sí, Víctor, Carlos Quise, Germán Cafa, Francisco López, estamos todos por aquí. Doctor, ayer el comunicado claro de Cerro, están buscando la renovación del partido y también presentaron a la Fiscalía una denuncia ya identificando a aquellos que estaban en el tumulto allí en las gradas. Bueno, primero saludo al profesor Quise, a Germán y a Pancho también que están ahí al aire. Gracias igualmente. Gracias, doctor. Sí, bueno, el día de ayer nosotros vía comunicado expresamos los documentos de nuestra defensa que fue presentada al tribunal el lunes de la denuncia formulada por la suspensión del partido de Cerro Porteño el 2 de mayo. En paralelo a eso, y creo que en un hecho sin precedentes, el propio club ha formulado una denuncia penal ante la Fiscalía contra los hinchas que hemos podido identificar hasta el momento en base a las imágenes obtenidas de los medios de comunicación y de del propio circuito cerrado de la PF. Y bueno, hemos comunicado eso a la Fiscalía con la posibilidad de ampliar. O sea, debemos entender que nosotros tenemos limitaciones en cuanto a datos, informes, o sea, no somos la policía ni la Fiscalía, pero en base a un trabajo ahí de campo pudimos identificar a más de 20 protagonistas del desleal incidente. ¿Y esta denuncia ya se realizó en las últimas horas igualmente en el Ministerio Público, doctor? Sí, así ayer durante la mañana hemos realizado al Ministerio Público, hemos realizado la denuncia del Ministerio Público y eso también forma parte de nuestra argumentación y contestación ante la ADF. Igualmente dentro del comunicado hablan que clausuraron el acceso en la zona quinta, desalojaron y retiraron los materiales de los grupos organizados igualmente que ellos tenían allí en el club. Sí, así mismo. Nosotros encontramos que en la zona de gradería y ahí en las inmediaciones de la olla existían algunas banderas, bombos de estos grupos. Hemos retirado absolutamente todo. Como ustedes sabrán que suelen ir a la olla, el acceso actual es por Antequera, entonces la entrada de Quinta estaba como en desuso y un poco abandonada, entonces hemos procedido y ahí sí se aglomeraban ellos, se instalaban antes de los partidos, pretendían entrar o invadir en algunos casos, entonces hemos procedido al cierre material de esa entrada, o sea, se levantó una muralla y con eso evitamos el acceso ya por ese sector. Es una medida que la teníamos discutiendo hace mucho, pero nos preocupaba un poco tener que cerrar un acceso histórico por culpa de inadaptados, pero bueno, no nos quedaba otra opción y tuvimos que realizar y tomar esa medida. Por supuesto, hemos decidido prohibir el acceso a estos hinchas que se han identificado y estos grupos organizados a cualquier evento que el Club Cerro Porteño sea organizador, no solo de fútbol de primera. Y en el caso de que los identificados reúnan la condición de socio, hasta ahora no hemos encontrado un socio, por supuesto serán expulsados del club. A veces un detalle importante, de los identificados ninguno es socio. Hasta ahora ninguno es socio. Doctor, usted por su experiencia y por todo lo que lógicamente maneja en cuanto al tribunal disciplinario por otras situaciones, ¿en cuánto tiempo cree que se va a tomar la resolución del partido ante 2 de mayo? ¿Hay expectativa de que sea rápido, de que se demore todavía un tiempo? Nosotros en nuestro escrito de defensa hemos solicitado las declaraciones de... para poner en contexto, nosotros fuimos locales en este partido, pero el partido se desarrolló en el Defensores del Chaco. Al desarrollarse en el Defensores del Chaco se suscribe un contrato de alquiler con la APF y ellos intervienen a través de una empresa de seguridad tratada por ellos. Nosotros no tenemos el mando, independientemente de la seguridad que sí provee el club. Nuestro equipo de seguridad no tiene el mando de ese grupo de seguridad, ni puede dar instrucciones, ni puede tener justificación de lo que se realiza, de las medidas que ellos tomen. Entonces hemos pedido la declaración de los responsables de la empresa de seguridad para que expliquen motivos de ciertas medidas que se han tomado.
decía que solicitaron igualmente la declaración de los encargados de seguridad y la empresa, en este caso porque se habló mucho del tema del portón, que se viralizó esa imagen allí del sector norte, por ejemplo, quién cerró, qué pasó, que estaba la policía allí, encargado de seguridad, y directamente Cerro no tenía nada que ver allí, es lo que está explicando, doctor. Claro, realmente no es que se habló, se comprobó que esos portones estuvieron cerrados por algún momento. Se comprobó que la policía intentó entrar y no pudo entrar en primera instancia. También en manifestaciones contradictorias el comisario encargado del evento manifestó que decidieron no entrar, o sea, dejaron una zona liberada por más de 18 minutos y es imposible que se restablezca el orden entre vándalos sin la intervención de la policía. O sea, este tipo de hechos lamentablemente ocurrieron varias veces y siempre se pudo restablecer el orden con la intervención de las fuerzas públicas. Acá llamativamente y por primera vez que yo recuerdo, la policía decidió no intervenir durante 18 minutos dejando una zona liberada, lo cual ayer fue objetado y reprendido por el propio ministro de Justicia en una sesión del Congreso. Inclusive ayer hablaba de una situación interna allí que tiene que ver con una cuestión ya extra fútbol. ¿Qué le parece igualmente eso, doctor? ¿Ustedes tenían igualmente esa situación, ese dato? Nosotros estamos en conocimiento de eso hace más de un año que tenemos esa información, que esto no es una pelea típica de barra a las que estábamos acostumbrados por entrada, por bomba, por fondo. Esto es una lucha mucho más profunda, de grupos mucho más poderosos económicamente. Ante esa información, nosotros desde el año pasado en todos los partidos del Grupo Porteño fue de local, también fue presentado al tribunal y ellos saben, el Grupo Porteño en todos los partidos solicita resguardo policial y también solicita la intervención de la Fiscalía y resguardo y la intervención de la Secretaría Nacional Antidrogas. En todos los partidos presentamos esos pedidos. Nosotros no podemos exigir ni podemos ordenar que eso se dé cumplimiento, pero de manera preventiva nosotros en todos los partidos presentamos esos pedidos. Nosotros estamos muy confundidos con lo que fue el procedimiento ese día. No entendemos lo de la zona liberada. Cuando la policía ingresó, creo que ingresaron 10 o menos, en un minuto se terminaron los hechos vandálicos, se pudo restablecer el orden. Entonces no entendemos por qué no ingresaron en el primer momento. Con todo esto, aplicando el artículo que entendemos fue motivo de discusión y de comentarios, que implicaría la pérdida de puntos, tenemos que una inacción de la policía o una decisión desacertada del organismo de seguridad podría influir en un resultado deportivo y en la integridad de una competencia. Acá hablamos de descenso, ascenso, Copa Libertadores, Copa Sudamericana y campeonato en sí. Doctor, yo entiendo todo prácticamente, entiendo las argumentaciones de Cerro Porteño, dándole, me parece la venia, me parece correcto, razonable, todo lo que están mencionando, el tema del factor externo, el tema social, porque es un problema social, lo de la barra, no fue una pelea por robarse una bandera, no, eso es una cuestión de fondo grave. También, obviamente, que lo de la cobertura o la floja cobertura policial, lo que representa eso, pero hay una cuestión que me parece es clave acá. O sea, Cerro era el dueño del espectáculo. Cuando ocurre un hecho donde hay una institución privada dueña de un espectáculo, entonces, ¿cuál sería la argumentación principal para decir nosotros no somos responsables de esto? Porque Cerro era el dueño del espectáculo, había rentado defensores, había contratado seguridad privada, había avisado a la policía, pero ¿cómo despegarse de eso? Francisco, ahí hay cuestiones que por ahí formalmente son ciertas y que todos entendemos y asumimos. Cerro local, dueño del espectáculo. Cerro juega en una cancha que no es la suya.
Pero incluso en nuestras canchas, todo lo que está bien, gran parte del procedimiento de seguridad lo organiza la policía en conjunto con la APS y los clubes intervinientes. Hay aspectos, aunque la responsabilidad reglamentaria la suma el club local, hay aspectos que nosotros como local en la propia olla no podemos decidir y no podemos influir sin la autorización de la APS ni de la Policía Nacional. Esa es una ficción jurídica, como que le llamamos, pero en la práctica ahí hay unas instrucciones que nosotros tenemos que cumplir como local. En este caso en particular, que el espectáculo se realizó en un estadio que no es el nuestro, que es de la APS, también la APS te pasa pautas y exigencias de seguridad que fueron todas absolutamente cumplidas, y ellos también proveen un servicio de seguridad adicional que realiza la tarea por separado a nuestro sistema de seguridad privada. Y después está la policía, que es la que tiene el uso realmente de la fuerza pública y sobre la cual nosotros no tenemos ningún tipo de influencia ni potestad de dar instrucciones o instruccionar las medidas, Francisco. Esa es la realidad real. Después está la realidad formal, que el reglamento dice el local es responsable de cualquier cosa que pasa, que es algo que se llama responsabilidad objetiva de los clubes, que el propio reglamento establece, y varias sentencias ya del Tribunal Arbitral del Deporte establecen que la responsabilidad objetiva no debe ser necesariamente aplicada directamente, sino que cuando se puede identificar a los responsables se debe analizar caso por caso. O sea, la responsabilidad objetiva es un principio supletorio, por llamarlo de alguna forma. En caso que no se pueda identificar responsables, vamos a la responsabilidad objetiva. En este caso está desde el ministro de Justicia hasta nosotros, por medio de nuestra denuncia, estamos identificando a quiénes son los responsables del caso. Acá yo creo que esto va a llevar a cambiar criterios de seguridad de la policía. Todos vimos ayer la reprimenda que se dio en el Congreso a la actuación de la policía, que venía con otros criterios, que era el de acompañar para que no anden disturbios por el camino, meterlo al estadio, es más seguro que estén en el estadio que estén afuera. Yo creo que todo eso va a cambiar, y una pérdida de puntos no es la que va a solucionar ese problema. Doctor, ahora hablando de lo que se viene el domingo, Cerro Libertad, ¿qué postura asumen dentro de la directiva con el tema de las entradas para la gente de Libertad? Eso ya está definido seguramente, por más de que esperan que se levante la sanción para el público común, que definitivamente nada tuvo que ver con el incidente, pero ¿qué postura asumen ahora para el domingo, que es lo más inmediato? Sí, el 98% del estadio o 95% del estadio, vos estuviste ahí, desaprobaron lo que ocurrido y insultaron y recriminaron a estos inadaptados y a la propia policía por su inacción. También ahí, entre paréntesis, el árbitro violó o no aplicó varios procedimientos de suspensión de partido establecidos en diferentes artículos del reglamento de competiciones y del reglamento de la división de honor, que tiene que solicitar el resguardo policial, hay que hacer anuncios por los altavoces, hay que pedir a los equipos que se retiren por un tiempo a la zona de vestuario para que se restablece el orden. Nada de eso se cumplió. Por eso nos preocupa mucho el tema de que las suspensiones se puedan dar a simple criterio del árbitro y estas impliquen automáticamente una pérdida de puntos sin seguir los procedimientos establecidos reglamentariamente. Nosotros entendemos que el tribunal se reúne hoy, Víctor, hemos pedido una revisión de esas medidas. La sentencia, la resolución es contradictoria porque dice disponer que el Crucero Porteño, los partidos del Crucero Porteño están a puerta cerrada, y luego sin público aficionado al Cerro Porteño. Entonces no sabemos si es a puerta cerrada o sin público aficionado al Club Cerro Porteño. Pues son dos aspectos diferentes, dos sanciones diferentes.
Entonces nosotros esperamos que hoy resuelvan la parte de la revisión que hemos presentado. En su caso presentaremos una aclaratoria que se resuelve rápido y por supuesto la intención es que se juegue el partido sin los grupos organizados, incluso con el cierre del sector de gradería, y eso satisface al tribunal. Ah, perfecto. Ahí entonces queda clara la postura de Cerro, que hoy vamos a saber si el tribunal da el visto bueno. Ustedes plantean que se juegue sin barra, obviamente, cerrada la gradería norte, y que el resto de la gente, por ejemplo, asociados de Cerro, familia, pueda ingresar ante Libertad. Eso es lo que esperan que hoy el tribunal dé el ok. Eso es lo que esperamos del tribunal dé el ok ya hoy como medida de urgencia. Y en el caso que no resuelva, presentaremos una aclaratoria y supongo que jugaremos a puerta cerrada, que está en la resolución. Doctor, desde el lado de los refuerzos, ¿estaba preparando algún contrato? ¿Está afinando algo? ¿Está a la espera del delantero? No, siempre estamos trabajando, vamos, entonces creemos que es muy competitivo. Lastimosamente se ve manchada esta gestión de este plantel que está jugando muy buen fútbol por estos hechos que nos desenfocan un poco en lo que deberíamos estar ocupándonos, lastimosamente. Y bueno, estamos trabajando y continúa esto. Tenemos 10 días para finalizar alguna alternativa más en el caso que viene. ¿Lo de Totina Amarilla se sigue insistiendo? Yo la verdad que el nombre no manejo todavía. Correcto, doctor. Muy amable, un gusto como siempre. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. El vicepresidente de Cerro Porteño, el doctor Víctor Agüero. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Fútbol a lo grande. Turururu. Fútbol a lo grande. Turururu. Fútbol a lo grande. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Última hora. 50 años de verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. Hora 13 con 58 minutos en la República del Paraguay. Temperatura en Asunción 36 grados. Sensación térmica 40. La Senadico invertirá 27.000 millones de guaraníes en el sostenimiento y desarrollo del nuevo plan de acción de lucha contra las drogas denominado SUMAR. El ministro del Interior, Enrique Riera, fue portavoz de este nuevo anuncio del Gobierno Nacional. El secretario de Estado comunicó en una conferencia de prensa realizada este miércoles acerca de la nueva disposición con respecto al plan de drogas SUMAR. Por su parte, la ministra de Salud, María Teresa Barán, acotó que parte de la inversión financiará el funcionamiento del nuevo centro de desintoxicación y rehabilitación en Paraguarí, que tendrá capacidad para 30 pacientes y por un periodo promedio de 9 meses para cada uno. En la sesión de la Comisión Permanente del Congreso homenajearon al expresidente chileno Sebastián Piñera, quien falleció ayer en un accidente aéreo. Además, algunos proyectos de declaración fueron aprobados.